Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. El Encuentro Diseño Quinta Edición les da una cordial bienvenida al conversatorio Encuentro con Egresados sobre el tema Transformación Social, el cual va a contar con la participación de Jimena Astorga, Alfredo Miranda y Carlos Vizcaíno, los tres egresados del programa de Diseño Industrial. Este conversatorio será moderado por el profesor David Rincón, adscrito al Departamento de Diseño. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues nada, estamos aquí preparados pues para arrancar con esta última jornada sobre diseño y transformación social. Así es. Entonces vamos a presentar un poco a las personas que nos van a acompañar, personas muy cercanas pues a nuestra escuela. Voy a intentar hacerlo, no es un orden cronológico exacto. Bueno, la primera persona que va a acompañarnos esta tarde es Jimena Astorga. Ella es diseñadora industrial con énfasis en diseño social y asesoría de proyectos encaminados a la solución de problemáticas en comunidades vulnerables. Realizó sus prácticas profesionales en la Gobernación del Atlántico y la Secretaría de la Mujer del Atlántico con el proyecto Colorarte, dirigido a mujeres tejedoras de Palma de Iraca en el municipio de Usiacurí Atlántico. Desde el desarrollo de ese proyecto se refuerza pues su interés y vocación de ayudar a poblaciones necesitadas y luego tuvo la oportunidad de participar y de seguir trabajando con programas como Transfórmate tu Mujer y Crisálida. Actualmente pues se encuentra apoyando y colaborando en áreas de conocimiento como la gestión y la educación y muy especialmente en proyectos sociales con comunidades que le permitan crecer profesional y personalmente. Bienvenida, Jimena. Hola, profe, ¿cómo están? Hola a todos. Bien. De igual manera, quiero presentarles a Alfredo Miranda. Él es diseñador industrial de la Universidad del Norte. Actualmente es estudiante de maestría en diseño de experiencias de usuario de la Universidad de La Rioja en España. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de diseño de productos artesanales y de desarrollo de productos de emprendimiento cultural y artístico. Es catedrático de la Universidad del Norte, diseñador de carrozas para el Carnaval de Barranquilla y se ha destacado por ser elegido el diseñador de la imagen oficial del Carnaval de Barranquilla en los años 2018 y 2019. Es un creador, es un director de una startup que se llama Bacanito. En la actualidad se desempeña como asesor de emprendimiento y formación cultural de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico. Bienvenido, Alfredo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Edgar. Saludos. Bueno, y finalmente estamos con Carlos Vizcaíno, diseñador industrial de la Universidad del Norte, gerente de proyectos de innovación social, consultor y emprendedor orientado a la identificación, codiseño, desarrollo y liderazgo de programas que promuevan el bienestar social. Él ha ampliado su educación y su experiencia interdisciplinaria trabajando y liderando procesos con organizaciones de base comunitaria, grupos de voluntariado, organizaciones de cooperación internacional, el sector privado, consultoras y con el gobierno. Ha desarrollado relaciones de confianza tanto a nivel comunitario como de alta gerencia y estratégicas y está vinculado con las alcaldías anteriores y las vigentes de Barranquilla, Partner of the Americas, Fundación Proyecto Tití, Junior Social Business y la Universidad del Norte, Fundación Líderes de Comunidad, Children International, entre otras. Tiene un reconocimiento como líder Uninorte de los valores de mi tierra del PEP, líder latino de Latinomics y pues es un invitado a varias juntas directivas de organizaciones de voluntariado. Bienvenido, Carlos. Hola, Edgar, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia y a los demás panelistas.
Bueno, este espacio de conversatorio tiene pues una idea de generar un lugar en el cual podamos hablar de manera más abierta y tranquila pues sobre algo que parece ser que siempre ha estado en el diseño, pero que hoy en día parece ser parte de uno de los enfoques emergentes del diseño, y es que prestamos una especial atención hacia órdenes de complejidad mayores, como atender problemas de la sociedad en general. Y justamente estos tres panelistas con los que estamos hoy en la tarde, egresados nuestros, pues han logrado embeberse dentro de esa complejidad y encontrar pues los caminos dentro de la relación que el diseño y sus propias vocaciones les han permitido tener. Entonces, pues sin mucho más detalle, quisiera de pronto que entráramos un poquito en calor de la discusión, dándonos un espacio como para presentarnos, para entender un poquito qué es lo que ustedes han hecho. Y desde ese punto quisiera hacerle una pregunta a los tres. ¿Cómo surgió su vínculo con este particular enfoque de la práctica del diseño? No sé si de pronto podemos empezar con Jimena. Este amor por el trabajo social empieza en uno de los semestres. Tuvimos la oportunidad de trabajar junto a univoluntarios en varias comunidades en Palermo, pero dos compañeros y mi persona decidimos trabajar con una comunidad precisamente en el municipio de Siacurí. Hicimos un proyecto muy bonito. También se trataba sobre la transformación del proceso de la palma de Iraca. Y bueno, nos fue muy bien ese semestre, realmente fue un proyecto muy bonito, pero fue un poco más muy teórico. Entonces, ya el último semestre, para temas de prácticas, yo quise seguir trabajando con esta comunidad porque tuve una conexión muy chévere con las mujeres. Quería ir más allá del proyecto que había dejado en modelo, que había dejado en papel, quería hacerlo realidad, porque vi que había una necesidad por parte de, sobre todo, de estas mujeres, que son las que realizan la labor. Entonces decido encaminarme en el proyecto y fue mi proyecto de grado. Y ya con este proyecto se me abren muchas puertas. Realmente creo que de pronto con otra compañera, realmente no recuerdo, fuimos las únicas que hicimos prácticas sociales, no pagas, porque todo el mundo como aspiraba a trabajar en una empresa, recibir un salario como practicante. A mí se me abren muchas puertas en el campo social, gracias a la coordinadora que estaba en ese momento, y gracias a la Secretaría de la Mujer pude hacer mis prácticas en la Gobernación del Atlántico y hice como tal el prototipo, y fue donde comienza como todo ese hilo donde yo veo que realmente es algo que me apasiona, que me gusta, hago un buen trabajo y me ofrecen quedarme trabajando en la gobernación, y seguir trabajando los siguientes 2 años en todos los programas que hubo en ese momento con la Secretaría de la Mujer. Y pues así nace como todo ese, desde la universidad, desde que comenzamos a hacer labores en pequeños proyectos de materias, me di cuenta que era algo que me gustaba, y de pronto no lo dejé solo en hacer el trabajo para la materia, para cumplir con la nota, sino porque realmente quería ir más allá de lo que esta comunidad necesitaba. Gracias, Jimena. No sé, ¿quién quisiera seguir de ustedes, chicos? Entre Carlos y Alfredo. Si quieren, sigo yo. Dale. Listo. Bueno, ¿cómo comencé yo a enfocar mi proceso de diseño en el ámbito social? Bueno, creo que también inició el proceso de prácticas. Fui en compañía de otros 2 compañeros pioneros de los diseñadores industriales que hicieron prácticas en la Universidad del Norte. Fuimos 3. 2 de ellos pues se segmentaron, bueno, fueron seleccionados para empresas
con un enfoque más industrial. Y yo fui seleccionado para trabajar en la Fundación Carnaval de Barranquilla. Creo que creo que fue mi primer conflicto como diseñador industrial, entrar a una entidad que crees tú no hay una relación directa con tu proceso de diseño, y pues al principio fue un poco reacio al tema, sinceramente. Pero cuando empecé a conocer el proyecto, que el proyecto se llamaba Carnaval Hecho a Mano, un proyecto que básicamente es una iniciativa de emprendimiento cultural y social para fortalecer la economía y la calidad de vida de las comunidades de bajos recursos, más que todo sectorizado en los barrios de Siape, San Salvador y Barrio Abajo, a través del fortalecimiento y la enseñanza de oficios artesanales tradicionales del carnaval. Entonces, creo que ahí cuando empecé a conocer ese valor cultural y cómo a través de los oficios artesanales, en este caso la talla en madera y el trabajo en papel maché, podríamos fortalecer y mejorar la calidad de vida de familias con muy bajos recursos, que a través de aprender estos oficios, estas técnicas, empezaron a generar productos y vendían esos productos, fue que me empecé, como quien dice, a enamorar de la idea de poder hacer un desarrollo social y un mejoramiento social a las comunidades, que bueno, inicialmente fue acá en la ciudad de Barranquilla. Entonces, creo que ese fue mi inicio de aceptación. Pues ya ahí más adelante empezaron otros tipos de proyectos un poco más diversos, tanto en conocimiento como territorialmente. Entonces ahí empecé a tener un poco más de bagaje de este tema cultural y social, pero ese fue el inicio, ese fue como la apertura para conocer este gran mundo del diseño enfocado en el desarrollo social y cultural. Ok, muy bien, gracias Alfredo. Carlos. Bueno, creo que me toca a mí, ¿cierto? Bueno, la verdad creo que fue afortunadamente un acercamiento bastante temprano. Recuerdo que yo estaba a mediados de la carrera y me llegó el cuestionamiento de que, bueno, que iba a hacer más adelante, o sea, como que iba a hacer a futuro, quería trabajar en una empresa, quería venir y montar mi estudio, quería trabajar para alguien y encontraba como que de pronto no había nada que llenara totalmente todas mis expectativas y decidí empezar a hacer voluntariado, que fue donde yo he aprendido cosas muy importantes, ya que una, que vivíamos y vivimos en un mundo con muchas problemáticas sociales, y segundo, que sentía que podía hacer algo al respecto. Entonces, en ese darme cuenta y salir de la burbuja que puede ser el estudiar diseño industrial, porque puede ser también una carrera bastante privilegiada, me llevó a venir y poco a poco buscar oportunidades de trabajo en esta área. Entonces yo hice mis prácticas en una empresa común y corriente. En ese entonces trabajaba en una fábrica, los productos que yo hacía se modelaban, se producían, tenía la oportunidad de diseñar y de proponer. Sin embargo, ya había tenido la experiencia y el roce social de darme cuenta que había un mundo afuera que realmente necesitaba, digamos, como que soluciones o un mejor acercamiento. Y así poco a poco fui buscando oportunidades hasta que me salió mi primer trabajo en el área social, que fue como consultor de negocios sociales para Yunus Social Business, en donde empezamos a trabajar creando 2 negocios sociales en Tasajera, en Magdalena. Y así poco a poco fui adquiriendo experiencia a nivel comunitario. Después fui jefe de programas comunitarios de Fundación Proyecto Tití, creé una fundación y pues digamos ahorita desde mi rol en la alcaldía, que también lo que hacemos es articular proyectos para el bienestar común. Entonces, para reafirmar cómo arrancó esto arrancó realmente en mi experiencia desde el voluntariado y darme cuenta que vivimos en un mundo que necesita mayores acciones desde todas las disciplinas. Y que sentía que podía hacer algo al respecto. Entonces, es un poquito el caso. Ok, maravilloso. Muchas gracias por compartirnos como casi que 3 formas distintas de llegar, ¿no? Como desde las prácticas muy sociales ya enfocadas, las prácticas profesionales, como empezaron, ¿no? Y que me parece súper chévere recordar como ese momento en el que apenas eran 3 practicantes, pues, que teníamos el programa.
y por supuesto el voluntariado, que yo creo que es una de las cosas que nos ha acompañado mucho tiempo. Por ejemplo, en la universidad en particular, digamos, yo llevo 10 años en la Universidad del Norte y son los mismos 10 años que lleva el programa de voluntariado de la Universidad Univoluntarios. Pero bueno, avanzando un poquito sobre la discusión y de pronto para que ustedes también puedan interactuar un poco más, quisiera preguntarles algo un poquito más polémico. Por ejemplo, eh, si ustedes notan alguna diferencia en cómo ejercen el diseño en estos entornos sociales o cómo abarcan ustedes el proceso de diseño con con el cual los formaron o con el cual ustedes se formaron a través de sus estudios. No sé si por ejemplo arranquemos con Carlos, por ejemplo. Sí, bueno, es curioso la pregunta porque, por ejemplo, en los roles en donde yo he estado trabajando, nunca he estado buscando un diseñador industrial, sino que, digamos, yo desde, digamos, como mis habilidades para coordinar proyectos y como también mostré mi perfil, pues fui como entrando en esos roles y realmente que pensamos diferente, o sea, la forma en cómo nosotros atacamos los problemas, que venimos y lo dividimos por partes y tratamos de conectar puntos y empezar en soluciones, es algo que nos hace únicos. Normalmente las otras profesiones son más operativas y bueno, hay que hacer esto y lo hacemos y punto. Pero siento a nivel personal que algo que me dejó marcado de la carrera fue el hecho de tratar de pensar en la raíz del problema y en soluciones que de verdad cambiaran algo y mejoraran y hicieran, digamos, generaran un aporte. Entonces sí siento que como diseñadores pensamos diferente y de ahí que ahorita está de moda el tema del design thinking, pensamiento de diseño, etcétera. Entonces, y creo que realmente destacamos porque por algo también todas estas cosas se están implementando y replicando. Entonces, así como un poquito, de pronto como mi perspectiva. Ok, bueno, no sé quién quisiera seguir entre Jimena y Alfredo. Alfredo, está apagado tu micrófono. Ya, ahora sí. Yo no creo que haya una diferenciación. Yo creo que es un paso siguiente. Creo que es una evolución de los procesos que nosotros aprendimos en la academia. Es la base para una transformación que vamos a realizar pues ya en nuestro ámbito laboral. Para mí yo lo sentí así. O sea, yo tomé como base todas las enseñanzas de un proceso, de una realización de un proyecto, todos los elementos que requieren para poder el paso a paso de cada proyecto, y de una forma u otra me di cuenta que se alteraba o evolucionaba a partir de la necesidad en particular del proyecto en el cual me encontraba. Entonces no creo que haya un conflicto entre las dos, creo que es una evolución de la otra, porque al fin y al cabo ya está segmentando un poco más ese proceso que aprendiste a un proceso más particular. Por ejemplo, cuando en caso de Carnaval hecho a mano, que fue mi primera experiencia en desarrollo social y cultural, ahí me centraba más que todo en supervisar ciertos diseños que ya estaban realizados posteriormente, ya venían realizados. Yo entré a supervisar la producción de esos diseños y me di cuenta que yo podía diversificar un poco más a partir de las necesidades que encontraba en los talleres cuando iba a visitar a los artesanos o iba a visitar a los diferentes hacedores de estos productos. Entonces me daba cuenta que a través de la maquinaria, de las herramientas, del conocimiento empírico que ellos manejaban, yo, bueno, este producto puede servir sobre la producción en general que se está realizando. Entonces, para yo darme cuenta de eso, tenía que primero analizar el contexto, y creo que eso es una de las primeras cosas que hacemos durante el proceso de diseño, analizar el contexto en el cual estamos y cómo de una forma u otra a través del diseño podemos solucionar necesidades o mejorar la experiencia en sí. Entonces creo que ahí cuando ya dije, bueno, es que aquí la particularidad no es solamente analizar el contexto, sino enfocarme en que no de forma general, sino de forma específica a las necesidades y particularidades que tenga este proceso de producción artesanal, que obviamente es diferente al proceso industrial. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que esa base que te sirvió a ti en la academia, tienes que ir más allá, tienes que mejorarlo un poco más, tienes que investigar un poco más,
puedes incluso ramificar ese proceso de investigación contextual a otro tipo de investigaciones relacionadas con eso. Entonces, como digo, creo que es una evolución, no va en contra, al contrario, una necesita de la otra. O sea, tú para poder aplicar los conocimientos que aplicas en tu trabajo, tuviste que haber conocido, haber practicado acerca de las técnicas de investigación. Entonces, creo que sería así, o sea, sería una evolución una de la otra. Eso es lo que... Gracias, Alfredo. Y Jimena, ¿tú qué opinas? Al igual que Alfredo, opino que van de la mano. O sea, de pronto no encuentro muchas diferencias, a lo contrario, siento que me ayudó mucho la metodología de investigación del diseño, sobre todo lo que nos enseñaron por etapas, la ejecución, la evaluación, poder ir investigando de qué se trata la necesidad. Eso sirvió mucho para en el contexto laboral, ya cuando tú estás hablando con un presupuesto que viene de una entidad pública o privada, tienes que seguir esos mismos pasos y muchas veces estas entidades lo que hacen es que de pronto hay un recurso, compran ese recurso y entregan. En cambio, uno como diseñador hace todo el proceso, como decía Carlos, para entregar algo que de verdad necesite la comunidad, que de verdad funcione y sobre todo que la apropien como suya, le den ese valor y la utilicen para lo que realmente pues fue diseñada. Entonces, creo que va de la mano, me sirvió mucho todo lo que nos enseñaron en la universidad y no hay mucha diferencia en el campo laboral. Creo que así como decía Alfredo, hay que ir mucho más allá, es la base. De pronto en el campo laboral encontré diferencias en la parte de pronto de la formulación, de la ejecución del proyecto en cuanto a los presupuestos. O sea, los presupuestos ya que se manejan en la vida real son diferentes a lo que tú haces en un proyecto de grado. Acá te piden mucha más documentación de los gastos sobre todo, pero la metodología es muy parecida y creo que sirve mucho las bases de la universidad para poderlo hacer realidad en el mundo laboral. Ok. Bueno, o sea que en últimas creo que es muy beneficioso que como que no haya esa diferencia, pero creo que eso me lleva a mí también como a un punto que puede ser también como muy polémico. Bastante se ha hablado sobre que pues el diseño, o sea, el diseño social o este enfoque particular del que se habla ahora, pues es algo que siempre ha estado ahí, o sea, como que el diseño pues, sí es social y siempre ha tenido esa característica, pero ¿qué creen que es lo que impulsa actualmente a que más diseñadores estén en este ámbito? Como en causas que no necesariamente están enfocadas pues, a beneficiar a una empresa, sino más bien a diversas instituciones sociales o inclusive directamente a las comunidades. ¿Qué creen? ¿Qué gusta hablar? Bueno, Para seguir el hilo, no sé. Dale, Jimena. Hablando. Bueno, ¿qué diferencia a esos profesionales que se encaminan más a la parte social de pronto? Yo digo que una de esas es la satisfacción, de pronto de trabajar, sí, del trabajo, de tu proceso y esa satisfacción de ver que sí funciona, que lo están valorando, o sea, eso ya va de pronto en cada uno, porque como lo comentaba yo hace unos días con Carlos y Alfredo, es algo muy de la vocación de cada persona. De pronto muchos al trabajar en una empresa, en una compañía, saben que están trabajando para el nombre de esa empresa y te pagan igual hagas tu trabajo, bueno, si no lo haces te pagan, pero es como estás trabajando para alguien más y de pronto en los ámbitos sociales, a pesar que no es tu nombre el que está siendo reconocido, el diseñadora Ximena Astorga, estás inmerso en que eres tú la que estás haciendo el proyecto, eres tú la que está haciendo la ejecución, eres tú la que investigó, Alfredo, en los barrios, o ya sea un programa, como dijo ahorita, privado de pronto o público, de una alcaldía, de una gobernación. Es como ese placer
de saber que el proyecto funciona, es algo que tú creaste. Entonces, eso va en cada uno y de pronto por eso ahora se va más encaminado a la parte de que muchos profesionales quieren trabajar para una comunidad, quieren trabajar para una fundación, para algo que les sirva a personas de verdad y no, pues, creo un objeto, trabajo para una inmobiliaria, hice tantas ventas al mes y listo, y quedó ahí, sino que te hace mucho pensar y desarrollar como tal, desde la raíz del problema, la necesidad, hasta la solución de esta problemática. Entonces, para mí, esa es como la visión que están teniendo los profesionales ahora mismo y que queda tu marca, o sea, queda tu marca ahí y te sientes orgulloso de que hiciste algo bien. Si quieren, continúo. Dale. Bueno, Carlos, que Carlos me dio la palabra. Creo que es algo de tendencia, podría relacionarlo a tendencias o necesidades que se han venido detectando a través de los años. Primero que tenemos claro que el diseño industrial podría decirse que es una carrera relativamente nueva. En sí todo el proceso de diseño, no solamente el diseño industrial. Entonces, cuando comprendemos que el diseño es un desarrollo holístico, o sea, que va desde todo, o sea, abarca todo generalmente, vemos que dentro del ámbito social también puede encajar el diseño. Y cuando vemos que hay diseñadores, que hay desarrollos de servicios, programas o productos que de una forma u otra han mejorado la calidad de vida de las comunidades o estas personas que han tenido necesidades, algunas particularidades, y que de una forma u otra el desarrollo del diseño ha funcionado, eso le ha dado cabida a que otros diseñadores piensen que es una vía, o sea, es un camino por el cual una rama que se puede ejecutar, que se puede realizar. Creo que porque el diseño en sí siempre ha sido social, al fin y al cabo está mezclado con la usabilidad, y pues obviamente la usabilidad depende de un usuario, y siempre hay que pensar precisamente en esa persona que al final va a adquirir ese producto, va a adquirir ese servicio. Entonces, sí, esa ha sido como la línea horizontal básica del diseño, la relación que hay con el usuario. Entonces, el tema social, cuando ya tú abarcas ciertas necesidades que pueden ser psicológicas, pueden ser económicas, pueden ser necesidades sustanciales, hasta de lo que se hace del día a día, ya entra un concepto más social que el diseño también puede atacar. Entonces creo que por eso es que se ha dado una salida a esta área. O sea, creo que eso sería una de las razones, básicamente por la diversificación tan amplia que tiene el diseño en sí. Y como se han visto resultados, hay diferentes reconocimientos dentro del proceso de diseño social que generalmente lo relacionan más a las ONG, que generalmente lo relacionan más a las entidades públicas o tipo mixtas. O sea, cuando generalmente ese tema social es como que no, el Estado se encarga de él, o las ONG, las empresas que son sin ánimo de lucro. Ven que los diseñadores tienen como también cosas para aportar, y de una forma u otra esa sensibilidad de la que hablaba Jimena, también de esa apropiación que tiene el diseñador al momento y esa empatía que tiene al momento de trabajar con comunidades. Eso es algo que también de una forma u otra, bueno, no los tienen todos los diseñadores, la verdad, pero aquellos que tienen esa sensibilidad encuentran muy gratificante trabajar con este tipo de procesos. Entonces creo que ahí son como las vertientes que salen hacia el diseño social, y cómo los diferentes diseñadores ven una opción, este proceso de desarrollo social y diseño social y también cultural. Al fin y al cabo la cultura y lo del desarrollo social están muy ligados de la mano. Entonces creo que eso sería un acercamiento a esa idea. Bueno, tengo dos comentarios en líneas un poquito diferentes, y una es como difiero un poquito del tema, bueno, no difiero, pero el tema de que todo diseño social es también, digamos, como el nivel que se mire, porque, por ejemplo, bien, todo lo que se lanza y todo lo que existe en el mundo puede considerarse social, pero ¿cuántos de los productos que son diseñados realmente trabajan por justicia social, por disminución de la pobreza, por cambio climático? O sea, no son muchos.
Entonces, a ese nivel y de acuerdo a como que al nivel de crítica que que utilicemos para definir qué tan social es un producto o un diseño, digamos, depende ese como lente con el que se observa y se evalúe o se conceptualice, etcétera. Porque creo que de pronto hay más profesionales orientándose al tema social. Creo que ha sido también la exposición a los problemas del mundo, al tema de las redes sociales, también el tener más referentes. Y destaco ahí, digamos, por ejemplo, la acción que hace años vienen liderando desde la universidad de sacar los estudiantes y llevarlos a comunidades. O sea, si experiencias como esas no se dan y tampoco conocemos referentes de gente que está haciendo cosas desde el diseño para cambiar la realidad social, no tuviésemos la cantidad de profesionales que se están direccionando a eso. Pero si precisamente le empezamos a dar valor de que el diseño cambia el mundo, genera mejor energía, genera mejor vivir y centramos de que eso es valioso, obviamente tendremos una generación de diseñadores que cada vez seamos más sociales y que le aportemos a esto. Sí, claro, yo creo que ahí hay algo como muy interesante y muy valioso como de esa contraposición entre como dos orígenes interesantes que vemos acá, ¿no? Como la disposición de ayudar, como esa casi que vocación de poder ayudar y también como una vocación de ser crítico, ¿no? Entonces digamos que seguramente entre esos dos se genera como algo que incita como a trascender, digamos, algunos escenarios o ámbitos convencionales de trabajo del diseño. Y en ese sentido yo quería como preguntarles algo a los tres que yo creo que seguramente tienen una visión particular sobre esto, y es que, digamos, yo siempre he pensado que digamos, hay como una triada para muchas cosas, y digamos que la acción, el proceso y los resultados suelen ser elementos como muy valorados dentro de los ámbitos profesionales en general. Pero en el diseño parecería que hubiese un peso muy especial sobre el resultado, ¿no? Como que uno podría decir, wow, un gran diseñador es un diseñador que hace estos productos o que tiene este número de ventas. Entonces, yo les diría, ¿cómo consideran ustedes que se articulan estas facetas cuando uno empieza a trabajar con un nivel de complejidad pues que implica este trabajo en comunidad, que implica como más personas, inclusive sus propias vidas, no sencillamente, no por decir que sea sencillo, sino eh, transacciones de bienes y servicios que pues aquí no existen. Yo creo que algo muy bueno decía ahora Alfredo, y era que en últimas hay como un bastidor de la cultura que siempre está relacionado a todos los problemas sociales. Entonces no sé cómo ven ustedes cómo se articulan esas facetas pues, digamos, de las acciones, los procesos y los resultados para diseñadores que trabajan en estos ámbitos. Si quieren arranco yo. Bueno, acciones, procesos y resultados. Creo que son palabras clave dentro de un proceso de diseño, claro. Y igual pienso que eso aplica para todos los ámbitos del diseño. Creo que el tema de las acciones se definen, vuelvo y repito que de verdad a mí me parece algo muy importante este tema de la investigación contextual, de comprender cuáles son las necesidades particulares que se observan dentro de las comunidades. Y por ejemplo, yo siempre me voy a referir a todo el tema cultural, como esa es mi especialidad, y vemos que en el caso de los oficios artesanales que hay en el departamento del Atlántico, de unos años para acá nos hemos dado cuenta que hay algunos problemas de la transferencia de los conocimientos. Como sabemos hoy en día, la globalización y pues las tecnologías de una forma u otra han facilitado a las personas la educación. Y generalmente los descendientes de estos maestros artesanos, los hijos de ellos se dedican, o sea, prefieren dedicarse a otra cosa, que no está mal, y que por ende generalmente se terminan perdiendo estos oficios tradicionales y ancestrales que, bueno, incluso algunos de ellos tienen siglos de tradición. Entonces, ahí es cuando tú piensas cuáles son las acciones que tú puedes realizar dentro del diseño como para poder sacar adelante eso y que no se pierda.
nosotros como diseñadores, por lo menos en el ámbito cultural, pensamos más que todo en ese patrimonio que nos define, ese patrimonio material. Entonces, desde ese concepto, como diseñador enfocado en el desarrollo cultural, ¿cómo previenes tú a que se pierda esa tradición? Pues tienes obviamente las entidades públicas, mixtas y ONGs y otro tipo de entidades que se pueden dedicar al mejoramiento de esto o a la preservación de estos conocimientos. Sin embargo, dentro de tu rol, en las acciones y los procesos tienen que ir ligados precisamente a que el diseño, el producto final que tú realices o el servicio que tú realices recurra a esa acción inmediata. Entonces, pues, obviamente sabemos que la acción viene de un contexto, de unos objetivos, de unos requerimientos definidos, y que de una forma u otra esa acción se ve realizada a través de los diferentes procesos englobados para darle el resultado el resultado esperado o la solución esperada. Se conectan las diferentes actividades dentro del proceso y eso nos genera un resultado específico, el cual sea a través vamos a desarrollar un programa que incluso manejamos, un proyecto que manejamos que se llamaba, si no estoy mal, recuerdo, era algo así como maestro de maestros, cosas así. Conocimiento ancestral artesanal. Entonces, convocábamos personas que de una forma u otra estuvieran interesadas en el oficio, que fueran ajenos de pronto a la familia de estos maestros artesanos, y los llevábamos, les adecuábamos un espacio para que este maestro pudiera comunicar y transmitir sus conocimientos. Y ese es un proceso que de una forma u otra, como todo el proceso de diseño en general, se tiene que volver iterativo. O sea, si esas personas generalmente adquieren ese conocimiento, esas personas también de una forma deberían diversificar ese conocimiento, y así, pues, ese es el objetivo, y eso es lo que nosotros queremos dentro de la necesidad principal, que es que no se pierda el oficio, que no se pierda esa tradición. Entonces, tanto la acción, a partir del contexto, del análisis del contexto, a través de los diferentes procesos que tenemos para definir las actividades, para que se llegue a cabo esa solución y de ese resultado final, ya ahí está conectado todo eso dentro del diseño, del desarrollo cultural. Y sabemos que eso no termina ahí tampoco, porque el resultado de una forma u otra tiene que ser evaluado, puesto otra vez evaluación. De tomar a esas personas si en verdad aprendieron bien y motivarlas, porque además que todo tiene que ir ligado a un proceso de motivación, de seguimiento, un proceso también psicosocial importante que se tiene que realizar, y que de una forma u otra sabemos que esas personas vayan a seguir adelante y que de una forma u otra diversifiquen su oficio y que de pronto dentro de su núcleo familiar aprendan a otras personas. Entonces ya no era un solo maestro, un maestro que tiene 89 años de edad, que no sabe, ya hay otra persona que también sabe lo que el maestro sabía. Y es algo que de una forma u otra, incluso por esa es la razón por la cual el Carnaval de Barranquilla es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque de cierta forma a través de las generaciones se han guardado las costumbres, se han guardado la identidad, se ha transmitido ese conocimiento artístico y cultural. Entonces, igual también pasa con los procesos artesanales. Entonces, ahí donde está ligado, pues, estas tres vertientes, estos tres significados súper importantes del tema de acción, proceso y resultado. Y dentro del proceso de diseño siempre va a estar la iteración. Entonces, esto va a ser un ciclo constante, el cual siempre va a estar involucrado y que de una forma u otra también, como digo, está en todas las vertientes del diseño, igual para el diseño social y cultural. Sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Alfredo en que de verdad esto está, o sea, la acción, el proceso y el resultado están súper interconectados. O sea, casi que hay una interdependencia. Pienso que claramente siempre tiene que haber un resultado o un objetivo. O sea, siempre debemos apuntarle a algo. Va a haber un proceso y también ese proceso tiene unas acciones, que esas acciones van generando unos resultados. O sea, todo va como complementándose y es como, puede ser un círculo armonioso o también algo que entorpezca, digamos, como que alguna intervención. Entonces, para de pronto simplemente agregar algo diferente a lo que Alfredo comentaba, es que pensaría que también debemos orientarnos a pensar de que el diseño con contexto social siempre debe ser un proceso de desarrollo continuo, porque siempre las necesidades sociales, humanas, las comunidades van a ir cambiando y cada vez queremos y cambiamos nuestros deseos y demás. Hay diferentes teorías y posiciones al respecto, pero la realidad es que cada día lo que nos satisface
tiende a cambiar. Entonces el diseño siempre, y hay gente que busca la felicidad o la libertad o satisfacer las necesidades básicas, etcétera. En conclusión, y para cerrar el punto, sí creo que es muy importante que siempre se ha visto como un proceso de desarrollo continuo que va a tener acciones y que siempre va dejando resultados a lo largo de todo el camino. Okay. Bueno, siguiendo la pregunta del profesor, como diseñadores en el ámbito social, creo que sí debemos dar una milla extra más allá del trabajo, porque así como decía usted, siempre está la expectativa de cuál es el resultado, o sea, que se quieren ver los resultados, pero antes, sobre todo en todo el proceso de acompañamiento, para descubrir cuál es esa necesidad, cuál es la problemática que tiene X, Y persona, comunidad, grupo. Siempre hay que estar de pronto en la parte de sensibilizar a estas personas, de empoderarlas, sobre todo en las fases del saber, del hacer y el ser, como decía Alfredo, para que ellos aprecien, se apropien de este proyecto y al final, si se va a hacer como tal un resultado, sea con un objeto, sea con un proceso, sea con unos implementos, ya ellos sepan cómo lo van a desarrollar. Si ya de pronto la entidad no está ahí, el diseñador no va a estar ahí, a pesar de que ya se le entregue ese proyecto, ellos sepan cómo desarrollarlo y cómo empoderarse. Porque en mi caso, cuando trabajé, sobre todo en el programa Transfórmate tu Mujer, trabajamos como un grupo de mujeres y había que hacerle un seguimiento de manera psicosocial para descubrir qué problemáticas tenían esos grupos, saber cómo se iban a ejecutar esos proyectos para poder entregarle la implementación, la dotación, la maquinaria y poder ejecutar ya el negocio como tal. O en el caso del proyecto que yo hice en Uciacurí, esa parte que habla el profesor es muy importante porque de pronto, en mi caso hubo una fundación muy importante, reconocida aquí en Colombia, que entregó un horno y se subutilizó porque ellas se les entregó y lo guardaron porque no era lo que ellas querían, por más moderno que fuera, por más lujoso que fuera, no lo utilizaron porque de pronto a la entidad le faltó eso, le faltó el acompañamiento de saber cuáles eran las necesidades puntuales que ellas querían. Ellas no querían de pronto que el horno espectacular, lujoso, sino que cumpliera las necesidades que ellas tenían en ese momento, que era de pronto mejorar su calidad de vida, para evitar enfermedades, la calidad del producto como tal, del proceso en sí, que era el tinturado. Eso era lo único que ellas querían. Entonces ellos querían, era un resultado que les ayudara a hacer mejor ese proceso. Entonces es cuando entra el diseñador a descubrir esos detalles. Entonces en la fase de investigación, de acompañamiento, es muy fundamental que el diseñador siempre esté ahí y, como decía Alfredo, al final, si se da un resultado, siempre hacer un seguimiento para eso, para que ellos se apropien, se empoderen y ya después puedan transformar ellos solos o con el diseñador, más allá de lo que ellos querían en el principio. O sea, si ya se cumplió la necesidad, ¿qué se puede hacer más allá? Listo, ya tenemos resuelto el problema. ¿Cómo desarrollamos a mejorar todavía más la calidad de toda la comunidad, el bienestar de toda la comunidad? Entonces, Yo sí quería agregar algo. Yo también conozco ese tema, porque nosotros también trabajamos con la comunidad de Uciacurí, y ese ha sido siempre, bueno, o sea, Ximena lo dijo perfecto, es un ejemplo de lo que no se debería hacer. O sea, es una entidad que llegó y propuso cierta cosa, a lo que ellos vieron sin analizar y entender bien cuál era la necesidad inmediata que tenía, en este caso, la comunidad artesanal de Uciacurí. O sea, y además, eso a veces se vuelve diferencial dependiendo del tiempo, la situación. Ahora la necesidad que tiene de la comunidad es que no tiene materia prima, y así sucesivamente. Entonces, pero estas personas no analizaron ese contexto, no analizaron bien cuál era la problemática que se les presentaba, y simplemente decidieron instalarle una olla grandísima para tinturar, que hoy en día está decorativa, no funciona. Entonces, eso es importante de que siempre les voy a decir, el contexto
El análisis del contexto, analizar al usuario desde su necesidad en particular, es lo que te va a dar a ti origen y te va a dar un camino correcto e ideal de cómo debería ser tu propuesta de diseño para este caso. Si el propósito obviamente es mejorar la calidad de vida, mejorar cada una de sus necesidades básicas, que obviamente esta actividad económica es la más importante del municipio, es prácticamente a lo que se dedica la mayoría de las familias de Osegurí, al tejido de Palma de Iraca. Entonces, si tú entras simplemente con una propuesta cuando no has analizado nada, pues ahí no hay una concordancia, no hay un resultado efectivo, no hay un diseño efectivo tampoco. Y así pasa, o sea, hay varias entidades que simplemente por querer decir que yo hice esto o hice aquello en tal lado, lo hacen, cuando no en verdad ejercen el proceso ni las acciones que deberían ejercer para poder mejorar la calidad en estas comunidades. Entonces, chévere eso. Yo creo que ustedes han llegado como a un punto que creo que es clave, y es que de pronto hay como una diferencia entre la transformación que se realiza como desde las personas hacia las instituciones sociales y las que plantean las instituciones sociales hacia las personas. Es muy conocida la literatura como bottom-up y top-down y ese tipo de cosas. Pero yo quisiera preguntarles de la mano de eso, ¿cuál creen ustedes que es como el espacio propicio para ustedes, o en el que ustedes se sintieran más cómodos? Por ejemplo, estoy pensando particularmente en Carlos, que ha estado como en ambos lados, o sea, del lado de una institución y también ha estado pedaleando desde su propia fundación. ¿Cómo eso se ve? O por ejemplo, si uno lo ve como ciudadano, por ejemplo, Alfredo, que tiene su emprendimiento alrededor de esto, ¿qué creen ustedes sobre como esa dicotomía entre esas dos condiciones, ¿no? Entre hacerlo pues como una política pública que baja sobre las personas, o efectivamente algo que emerge de las mismas necesidades y recursividad quizás de las personas y de quienes nos acompañan, ¿no? También hay muchas posibilidades de diseñadores difusos allí. Sí, bueno, sí hablo yo. Hablabas algo sobre como la temporalidad y como de pronto el rol y el momento en el que como diseñadores entramos y que nos sentimos bien para desempeñar nuestra función y demás. Yo pienso que eso, digamos, como que depende y varía mucho del momento en la vida que tú te encuentres y a nivel profesional y demás. Por ejemplo, yo tuve con Yunus la posibilidad de ir a Pueblo Viejo, caminar Metasajera y levantar línea base de cero. Ya, y en ese momento fue mi primera, de alguna manera, experiencia como diseñador trabajando en temas sociales, y creo que eso no lo cambiaría por nada y me llenó de experiencia práctica con la cual hoy reconozco más o menos cómo se deben hacer intervenciones. Carlos, ¿nos escuchas? Se perdió. Si quieren voy, mientras Carlos Sí, entra otra vez. Se descongela. Hola, Sí. se fue el internet. Ya volviste. ¿Hasta dónde llegué? Qué pena. ¿Hasta dónde llegué? Bueno. Estabas hablando les compartía sobre Dale. Bueno, o sea, hay mucha experiencia de campo que es muy valiosa y que para mi desarrollo profesional fue clave. Sin embargo, por ejemplo, tengo la ambición de que quiero generar transformaciones gigantes y siento que el gobierno tiene una responsabilidad grande con eso. Entonces, por eso, digamos, como que yo he perseguido hoy como parte de mi proyecto de vida, quiero estar, digamos, como vinculado a espacios y organizaciones grandes de donde se puedan modelar transformaciones grandes. Sin embargo, eso también depende de cada quien, porque he tenido colegas, compañeros, emprendedores sociales también, que han dicho, hombre, yo con gobierno no me meto, yo con sector público no me meto. Y personalmente pienso que si uno tiene una vocación, un deseo de hacer algo, realmente tiene que ir poco a poco metiéndose en esos espacios donde a veces criticamos, porque hacen esto así, porque hacen esto así, pero no tomamos el reto de asumir esos espacios. Entonces, ahorita, digamos, como también me siento muy satisfecho y muy bien en la situación en la que estoy,
porque tengo la posibilidad también de pensar como a nivel ciudad y pensar en qué se puede hacer para cambiar las cosas, para mejorar, así sea como para poco a poco transformar realidades y contribuir a que cada vez vivamos una sociedad un poco más justa, más equitativa, etcétera. Entonces, sí, en resumen, eso de verdad que depende del momento en el que uno se encuentre. Por ejemplo, no descarto la posibilidad de que en unos años vuelva al campo y porque sea eso es lo que me satisface. Ya, entonces, o porque lo requiera para nuevamente recargarme. Y creo que eso es lo que tenemos que tener siempre muy alerta como profesionales y como personas, de dándonos cuenta dónde, digamos, como que dejamos de crecer y de aportar y de ser felices en lo que hacemos y nos volvemos como, nos ponemos en nuestra situación en la zona de confort y nos volvemos otros más que antes criticábamos. Entonces, eso creo que como mis comentarios al respecto. Bueno, a mí me gustaría, Carlos, hablar algo importante y es sobre el tema de lo público. Y yo le decía al principio, generalmente el desarrollo social normalmente lo ligamos a los temas públicos, como decía, o sea, en la comunidad, entonces el gobierno tiene que ayudar a esa comunidad porque sí, o sea, le toca. Y puede que esa sea una de las misiones que tengan las diferentes entidades públicas, sin embargo, es importante que no es la única forma. O sea, también hay entidades, como les decía, hay compañeros que no se dedican, que no les gusta el tema público y sin embargo crean una ONG o crean una entidad sin ánimo de lucro, el cual de una forma u otra contribuye. Ya si hay varias. Pero una forma u otra, y para tratar de optimizar el mejoramiento de las comunidades, deberían trabajar articuladamente. Porque a veces incluso el gobierno brinda, como quien dice, canales, oportunidades para que este tipo de organizaciones presenten proyectos o presenten iniciativas que permitan mejorar esas necesidades de las comunidades en particular. Y así hay varios. En mi caso, cuando yo estuve en la Secretaría de Cultura y Patrimonio Distrital, con los portafolios de estímulos que se generaron, incluso a través del programa de Casas Distritales de Cultura, que es un programa súper bonito, en el cual tuve la oportunidad de trabajar, que la idea más que todo de ese programa, que estaba en proceso de transformación de política pública, y creo que todavía está en eso, era beneficiar a la comunidad y de una forma u otra mejorar su calidad de vida, su calidad, sus comportamientos y sus necesidades a través del arte y la cultura, a través de una formación no formal. ¿Cómo así? Que había unos cursos decididos, pero la gente no tenía la obligación de ir, simplemente es porque les gustaba. Y uno tenía que jugar con la motivación de esas personas en todo el tiempo. Cada uno de los diferentes tutores tenía que jugar y había población de todas las edades, o sea, desde niños de 6, 4, 5 años, porque también se trabajaba con la primera infancia, hasta personas de 80, 89 años. Y uno tenía que acomodarse, eso es lo que te decía al principio, tenías que acomodarte a esas necesidades particulares que tenía la comunidad en general. Y ese programa estaba dirigido a las 5 localidades del distrito, o sea, eran más de 130 talleres que se realizaban por lo menos en mi área, que era el área de artes y oficios, y había una población aproximada de 5.000 personas, que cómo hacías tú diariamente, porque las clases eran 16 horas a la semana, cómo hacías tú para mantenerlos motivados, cómo hacías tú para mantener ese interés por ir a esa clase, porque es que había unos problemas sociales súper grandísimos, o sea, habían temas de violación, de violencia intrafamiliar, que a ti te tocaba de una forma u otra ver cómo hacías tú a través del arte y la cultura tratar de mejorar la calidad de vida de esas personas que viven ese día a día, de que se escapen de esa problemática que tienen en sus casas. Entonces, eso es algo que nos tocaba desde esa necesidad, también incluso hasta apoyarnos en las otras entidades para dar este tipo de soluciones a estas comunidades. Entonces creo que es una articulación que tiene que ir, sería ideal que fuera de las dos partes, porque generalmente a veces el gobierno o las entidades públicas no ejecutan todo lo que quisieran ejecutar, tienen que contar con aliados que les ayuden a ejecutar esos proyectos. Entonces creo que eso es clave, y ahí es donde entra como que también el componente privado o mixto con el ente público, y esa es la conexión que de una forma u otra puede garantizar un mejoramiento de la calidad de vida. Y así hay varios de los proyectos con los cuales yo he trabajado o he hecho parte o he coordinado,
que han logrado un objetivo súper interesante. Y me acuerdo, por ejemplo, el caso de las casas distritales de cultura. El año pasado cerraron, al principio eran menos de 20.000 beneficiarios, y el año pasado, mentira, era casi como 15.000 beneficiarios. El año pasado cerró con 30.000 beneficiarios. Entonces, es una comunidad grandísima en Barranquilla, del cual se ha visto beneficiado, y están las experiencias, están los testimonios de las mismas personas, pandilleros que se dedicaban a robar y se dedicaban a delinquir, y que entraron a las clases de danza, y ahora armaron un grupo de hip hop y ya fueron a Estados Unidos y concursaron allá. O sea, son proyectos de vida, de mejoramiento, que a través del análisis de cuáles son esas necesidades, esas particularidades que se presentan, y cómo nosotros, como en este caso diseñadores, sociólogos, diferentes expertos, porque esto es un proyecto multidisciplinar, no solamente diseño, sino de muchas otras cosas, podemos concentrarnos en analizar esas particularidades y darle mejoras a esas necesidades. Entonces, en fin, o sea, creo que la idea es conectar todas las entidades, hacer redes en sí, para que éstas puedan de una forma u otra brindar soluciones, porque hay recursos, y a veces la gente no los aplica, hay recursos para ese mejoramiento. Entonces, es estar informado, conocer, y que las entidades tanto públicas como privadas se articulen para poder brindar esas soluciones que mucha gente tanto necesita. Así es. Bueno, Alfredo, Carlos, lo han dicho todo, realmente todo lo que ellos han dicho tiene toda la verdad. Realmente hay que aliarse, tiene que haber una conexión muy grande entre las entidades públicas y privadas. Pero como decía de pronto Carlos al principio, es algo del interés de cada persona, de cada diseñador, cómo quiere hacer parte de pronto de estas entidades. Si no hay una convocatoria abierta, si algo, pero tú te nace y tú tienes ese deseo como tal, o ya tienes proyectos en mente que no has podido desarrollar como independiente, como diseñador, buscar cómo hacer parte de una de estas entidades, ya sea pública o privada, o aliarte de pronto de forma estratégica con otros diseñadores para hacer ejecución de estos proyectos, porque es algo muy satisfactorio. Es decir, algo que se sintió muy, muy chévere cuando comenzó el proyecto, y es así, de pronto con pequeños cambios podemos hacer grandes transformaciones que de pronto no son los superproyectos, los superobjetos, pero nada más con tú transformar la vida de una persona, de una comunidad, de resolverle esa necesidad, ya estás haciendo un cambio muy grande, muy significativo, que van a valorar y te van a enseñar a ti a seguir adelante, porque hay mucho por hacer. Realmente de pronto creen que no, que hace un diseñador en una entidad como la Gobernación, como el Atlántico, como la Alcaldía, pero realmente hay mucho que hacer, y creo que a veces nos quedamos cortos en la parte de objetos, de inmobiliaria, en cuanto a diseños de procesos y de estrategia para suplir necesidades, para desarrollar programas que permitan un diseño social. Hay mucho, o sea, hay mucho campo todavía, hay muchas oportunidades para ser parte de esto. Solamente hay que tener ese tacto, esa sensibilidad que ya va en cada uno, de no trabajar por trabajar, sino por querer ayudar y beneficiar a una comunidad y mejorar su calidad de vida. Y así como lo decía Alfredo de pronto, es eso, o sea, tiene que estar muy conectado de la mano. Si de pronto las entidades gubernamentales a veces se quedan cortas porque el presupuesto es X y de ahí no te puedes pasar, tienes que ser muy recursivo con esos recursos que te dan, hasta con la comunidad, hasta que logres tener un proyecto ideal. Bien, yo quisiéramos bueno, hay una reflexión que yo tengo que de pronto nos va a llevar a lo siguiente, y es que, por ejemplo, cuando yo me gradué de la universidad, digamos que estos temas me eran relativamente ajenos, y caí en mi primer trabajo en esto. Empecemos a trabajar en temas de intervención, integración con la comunidad, de extensión universitaria, de ese tipo de cosas, y terminó siendo algo de lo que me queda casi que imposible desvincularme, porque hay un sentimiento de autenticidad en él, ¿no?
Pero ahora siendo profesor, digamos que veo como muy bien que al ver testimonios como los de ustedes, que son cosas como que no aparecen después de que uno se gradúa, sino que ya los vivimos desde antes, empezamos a tocar esto, y que me parece que es una marca muy importante de la generación de diseñadores que son ustedes y seguramente de los que vienen, que lo tendrán mucho más a flor de piel y seguramente más grabado allí. Entonces, para eso quisiera como, quisiéramos una especie de experimento. Y entonces la siguiente pregunta, voy a arrancar con Jimena. Jimena, si tú tuvieras la oportunidad de encontrarte con dos diseñadores experimentados en el tema del ámbito social como Carlos y Alfredo, ¿qué les preguntarías? Bueno, no, de todo un poco, porque realmente yo, a pesar de que he trabajado en periodos cortos o largos, todo dependiendo los periodos de sea el gobernador, etcétera, siempre he estado en búsqueda de qué proyectos hay y de cómo han hecho, por ejemplo, diseñadores como Alfredo y Carlos para seguir haciendo cosas por comunidades, generando proyectos desde cero, cómo poder vincularse uno como diseñador con esas ganas de querer todavía seguir transformando la parte del diseño social. Si tienes proyectos y no sabes cómo ejecutarlos, sería lo que les preguntaría. A Carlos y Alfredo, que han tenido experiencia en esos campos, como diseñadores, ¿cómo pueden recomendarle a otro colega si tiene un proyecto en mente, si quiere seguir desarrollando estas habilidades para la mejora de una comunidad, para la calidad de vida de un grupo específico? ¿Por dónde irse, por dónde encaminarse, cuáles serían las bases a seguir, si de pronto dirigirse a una entidad pública o como dijo Carlos, crear desde cero tu propia ONG? ¿Cuál serían esas? Porque ya la motivación está, ya tú tienes las ganas, tienes los proyectos en mente, pero no sabes cómo arrancar. Entonces sería como lo primero que le preguntaría. Bueno, Jimena, hay una súper suerte. Está con nosotros Carlos y Alfredo. Bueno, Carlos, ¿puedes tú responder? Como quieras, igual ahí sí tengo algo así como que se me viene inmediatamente a la cabeza, y es que se lancen. O sea, ese ha sido el resultado de, digamos, todos los que hemos, digamos, como incursionado, metidos en estas experiencias, que nos hemos lanzado, que hemos salido de la zona de confort, y creo que muy pocas personas se arrepientan de esto. Entonces, eso, que consulten a los sabios, por decirlo así, no a los sabios, pero a gente que tiene más experiencia, ya que revisen qué han estado haciendo, que le pregunten a quien ha tenido un recorrido previo, hombre, cuáles fueron los retos, cuál fue la embarrada. O sea, no todo fue perfecto, o sea, todos nos las hemos equivocado y tenemos muchas cosas que aprender y que compartir. Y también siempre cuestionarse, hombre, de verdad, esto es por aquí, si de verdad aporta, no aporta. Y por último, una frasecita que me gusta, que es debatible, pero que sirve, que es que ¿cómo es? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y es que a veces buscamos que tengamos la solución perfecta y nunca hacemos nada. Y nunca va a llegar, digamos, como que la solución perfecta que sirve para todo o que soluciona todo. Entonces, poco a poco tenemos que ir, digamos, como que ir dando esos pasos que nos lleven a llegar a esa carrera a la cual queremos construir. Y bueno, también paso más atrás, definir qué queremos. O sea, no es como, bueno, yo quiero, no sé, cambiar el mundo, pero bueno, ¿cómo? O sea, de verdad, eso es importante, como hacer el tema de proyecto de vida. O sea, yo qué quiero, cuál es el rol que quiero tener y cómo me quiero desarrollar como persona, como profesional. Espero que se lancen. Sí, yo agrego, además de lo que dice Carlos, de primero que todo tener la disposición, tener las ganas y tener claro si en verdad es lo que le gusta. O sea, si conozco casos de diseñadores que han entrado en el área y o sea, no tienen esa empatía, esa sensibilidad que es clave al momento de trabajar con comunidades.
Entonces, primero, si ya tienen eso definido, si en verdad es su vocación, es lo que les gusta, o sea, si su rama del diseño está orientada a eso, hay muchas formas, o sea, tanto entidades públicas como organizaciones sin ánimo de lucro tienen diferentes misiones dentro de su trabajo que pueden vincular diseñadores. En el caso, y aquí aprovecho para hacer una cuña radial, desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico, ahora mismo tenemos abierto un proceso de selección de proyectos culturales y artísticos. Dentro de eso hay una categoría dedicada al tema de diseño y arte digital, el cual la idea es que los diseñadores participen a través de mensajes de convivencia y seguridad ciudadana. Ahí pues eso también lo pueden encontrar en la página de la Gobernación o en la página de la Secretaría de Cultura, toda la información necesaria. Pero ¿cuál es la idea? Esto fue un proyecto que lanzamos precisamente con el objetivo de que estamos en tanta necesidad. El sector cultural se vio muy afectado por el tema de la pandemia. O sea, no hay muestras culturales, no hay nada de eso. Entonces, desde la Secretaría pues tratamos de idear un proyecto el cual pudiera sacar adelante a la comunidad artística y cultural. Entonces, nos aliamos con la Secretaría de Interior y Gobierno y lanzamos este proceso de selección que la idea es que los diferentes artistas, pues a través de unos mensajes que ya están definidos, como el tema de violencia intrafamiliar, como el tema de valores, el tema de Atlántico diverso, el tema de medio ambiente, de los arroyos, o sea, hay unas temáticas muy claras, muy bien definidas que yo como diseñador, si es obviamente mi vocación y estoy comenzando dentro del tema social, ese puede ser un plus a tu portafolio, a tu experiencia en participar en este tipo de proyectos, en el cual puedes hacerlo sin ningún problema. Los requisitos son súper básicos y precisamente aquí, dando las últimas noticias, acaban de ampliar la convocatoria hasta el 7 de octubre, entonces todavía pueden participar porque cerraba hoy, entonces todavía pueden hacerlo. Excelente. Y esa puede ser una opción. Esa es una opción que tenemos dentro de la Secretaría. Hace poquito hicimos una intervención con los artistas plásticos, que la idea era que ellos hicieran una pieza representativa, hicieron una intervención representativa de la cultura indígena Mocaná, que es una cultura tradicional del departamento, de la región del Atlántico. Y ahí es como vinculamos, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la calidad de vida de estas personas que tienen esta necesidad por el tema de la pandemia, que están obviamente en nuestra área cultural y artística? Y hay diferentes opciones. Dentro de eso puede ser lo público, o sea, las entidades distritales también tienen otras opciones, la Secretaría de Desarrollo de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital de Cultura de Barranquilla, o sea, hay opciones. O sea, dentro de lo público también tenemos los consulados, tenemos las entidades de relaciones internacionales que ustedes pueden buscar, y hay proyectos de desarrollo social. La misma UNESCO tiene cosas, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, también tiene unas participaciones súper interesantes, que también está abierto a muchos jóvenes desde todos los ámbitos, económicos, diseño, todo. Entonces, es investigar. ¿Ya? Entonces ahí pasamos, bueno, listo, tengo el interés, vamos a investigar qué se puede hacer. Dentro de lo público hay opciones, dentro de lo privado hay opciones, dentro de lo mixto hay opciones. Entonces hay que buscar, porque las opciones las hay. Y ya después de eso, cuando ya tú hayas identificado algo, tener muy clara cuáles son las necesidades de esa comunidad a la cual tú vas a ayudar o vas a mejorar su condición de vida. Entonces, ya a través de las diferentes bases y los procesos y metodologías que puedas aplicar al diseño, puedes realizar proyectos súper interesantes. O también tienes la opción de hacerlo de forma independiente, porque hay en muchos casos. Y creo que uno de esos puede ser el ejemplo que dio María Cristina al principio, cuando ella, en las charlas de esta mañana, ella hablaba de cuando salía a las calles, pues a hacer intervenciones y hablar, y pues eso es iniciativa propia, hablar con la comunidad y entender a la comunidad cuáles son sus necesidades, y tú como diseñador dar soluciones, y ahí poco a poco te vas creando un nombre también. Pero todo nace a partir de lo que dice Carlos, o sea, tener primero la convicción, la seguridad y lanzarse, porque hay opciones, en verdad muchas opciones para el tema de diseño y desarrollo social. Yo quisiera agregar algo que creo que es importante, si me permiten, disculpen. Es el tema de también, nosotros hemos hablado de que aquí, por ejemplo, nos satisface nuestro trabajo y nos llena y que es motivante y se siente bien, pero también hay que ser resiliente. O sea, como todo camino profesional, digamos, hay problemas, hay retos, no es fácil de entrada,
de pronto las expectativas salariales no van a ser las que tú quieras al comienzo, etcétera. Entonces, como que también tener eso en el panorama de que no porque es social ya, digamos, es fácil, es mucho más fácil que todo, puede que sea más retador. Pero bueno, es satisfactorio, es importante, pero hay que ser eso, resiliente también. Eso es. Muy bien, pues bueno, yo quisiera como continuar un poquito con nuestro experimento. Entonces, ¿tú qué preguntarías, Alfredo, a estas dos personas que nos acompañan? Creo que bueno, mi pregunta está más relacionada a conocer sus experiencias, porque creo que de sus experiencias puedo nutrirme y mejorar lo mío. Entonces yo le preguntaría pues a Ximena, ¿cuáles fueron las dificultades más importantes que encontraste al trabajar con estas comunidades? Y a Carlos, que sé que también tiene, incluso creo que Carlos tiene un conocimiento de un trabajo social internacional. Entonces, ¿cómo se relaciona lo que él ha visto afuera con esa necesidad de trabajo que hay acá en el tema del desarrollo social, por lo menos acá en el departamento, en Barranquilla? Bueno, excelente. Bueno, O sea, una pregunta dividida, una cada uno. Yo me voy, te dejo ahí, Alfredo. Bueno, sí, en este campo hay muchos retos y el profesor ahorita lo decía, también hay partes satisfactorias. Retos hay muchos, Carlos lo decía ahorita. Pues ¿cuál fue el reto más grande de pronto? El tema de la apropiación, de enseñarle a las personas, de educarlas, porque tenemos una cultura muy particular, pues sobre todo en el Atlántico. Yo tuve la oportunidad de conocerme todos los municipios del Atlántico con sus corregimientos y me siento muy agradecida por eso, porque creo que muy pocos barranquilleros tenemos esa oportunidad de conocer los municipios, encontrar lo bonito de esos municipios, de los corregimientos, porque hay demasiados corregimientos que hay personas que ni saben que existen. Entonces, ese es el reto más grande. Conocer cada cultura de cada municipio, porque son diferentes, a pesar de que es un departamento pequeño, es encontrar cómo la manera de educar a esas personas o a esas comunidades, porque a comparación de pronto de un cliente, de la palabra cliente, estos son personas y ya tú te vuelves un servidor público cuando estás trabajando en la parte social. Entonces ya tienes que trabajar, como tú estás ahorita, con una sensibilidad muy especial, con un tacto muy especial, porque no estás hablando con un cliente que quiere un producto, sino con una persona que hace parte de una comunidad y que tienes que enseñarle que esto va a ser para bien de él y de su comunidad. Entonces, cambiar de pronto ese chip que tienen aquí las personas en el Atlántico y los municipios, sobre todo comunidades vulnerables que han vivido muchas situaciones de problemáticas, que ya no confían de pronto, ni siquiera hay muchos que desconfían de entidades públicas, porque ya han sido de pronto constantemente decepcionadas, por decir así. Es como tratar de empatizar con ellas, de tener una conexión muy grande, y ese para mí fue el reto más grande, como ponerte en los zapatos de ellos para poder entender por qué son de esta forma, por qué tratan de ser de tal forma, para que ya conociéndolos, sus problemáticas, tú los enseñes, los eduques a valorar como tal el proyecto que tú hagas o al que te pusieron pues, hacer. Y con eso, de pronto yo tenía ahorita más tarde una frase, pero la voy a decir de una vez, que me gusta mucho y la quería traer aquí, y es esta. No sé si me dicen si se ve. Ahí. Sí, de pronto sí la... Ok. Ahí. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Entonces, para mí esto es esencial, porque hay que involucrar a las personas en el proyecto que tú estás haciendo como tal. Es como el reto más grande. O sea, tienes que enseñarle a las personas y llevarlas de la mano para que se empoderen de ese proyecto
se eduquen y puedan transformar de verdad su vida y su comunidad. Entonces, el reto más grande es el tema de la educación, de educar a nuestras comunidades, a nuestros ciudadanos, porque sobre todo no es lo mismo trabajar con comunidades aquí dentro de la ciudad que trabajar con comunidades en municipios y en corregimientos alejados que no tienen los mismos beneficios que de pronto los municipios más cercanos a la ciudad. Entonces ese es el reto más grande. Ok, gracias, Jimena. Bueno, le toca a Carlos contestar la super pregunta. Y bueno, no estoy seguro si la entendí del todo, pero Sí, te la repito. iba relacionado con temas. Es cómo articulas, o sea, cómo de tu experiencia, porque sé que has trabajado con temas en el exterior, el tema social, con otras comunidades que no son relacionadas a la de acá, vienen con otros conflictos diferentes, otras problemáticas distintas. O sea, ¿cómo relacionas eso a lo de acá? O sea, el cambio es muy grande, la diferenciación. Sé que las problemáticas dependen mucho de las situaciones económicas que hay en cada territorio, entonces, y sociales también. Entonces, ¿cómo fue esa relación ya Sí. para estar haciendo lo que estás haciendo ahora? Sí. Y bueno, hay varias cosas. Uno, por ejemplo, si estamos hablando de cooperación internacional, o sea, todo proyecto, si es de cooperación, así sea regional, local, lo que llaman de sur-sur o de norte-sur, etcétera, se basa en relaciones de confianza, de verdad. O sea, como que, de hecho, he conocido una cantidad de colegas, amigos con los que hemos creado proyectos que han salido de una conversación, un evento en internacional, y que a partir del compartir intereses hemos creado, no sé, una alianza para promover el liderazgo juvenil, y así. Y lo mismo que cuando tú aplicas a una grant o a algún fondo internacional, desarrollas un proyecto, presentas un proyecto y tienes que ganarte la confianza del otro para que deposite la confianza y te apoye. Por otro lado, en cuanto a intervenciones, es completamente cierto lo que tú compartes, Alfredo, de que cada comunidad tiene realidades diferentes. Sin embargo, también hay tendencias sociales, que es lo que también debemos como nosotros, con lo que nosotros debemos jugar y entender a nuestro favor. Por ejemplo, siempre están los líderes sociales y siempre hay líderes que de pronto pueden, digamos, como hablar por la comunidad y a veces no la representan. Tú también tienes que entender eso de que tú puedes llegar a una comunidad y puedes querer escuchar a los líderes y realmente, digamos, como que tratando de entender a la comunidad, sentarte y hacer lo que el líder dice, pero la realidad es que no. Él no representa y hace parte de una minoría que tiene el poder en el pueblo, en la comunidad, etc. Pero si tú sabes de que esa es una tendencia social que pasa en todas partes del mundo, tú juegas con eso. Y bien, escuchas al líder, pero también escuchas al señor de la esquina, al que normalmente no es escuchado, a la persona que tiene una situación de discapacidad, etc. Entonces, sí creo que es clave escuchar, analizar y reconocer como esas tendencias sociales que siempre hay, básicamente. Ok. Bueno, Carlos, Es te más toca el complejo lo que tiempo de parece. desbancar. Bueno, estaba pensando, de hecho, como que para contribuir, creería que, se me ocurre preguntarles que qué piensan que podemos hacer para que el diseño sea aún más valorado, desde nuestro entorno, desde la ciudad, desde lo que sea, porque siento que de pronto falta, y ahí tiene un valor importante. Entonces, sí. Empiezo yo, Ximena. Dale. Bueno, creo que lastimosamente a veces el diseño no es promocionado o no es noticia. O sea, creo que es eso. Entonces, porque en sí, casi todos los procesos en los cuales de una forma u otra he estado vinculado como diseñador, siempre está el componente fuerte de los procesos creativos que se ligan a través de las necesidades. Pero la noticia no es esa. Entonces, las personas no saben que el diseño es clave para que ese producto que salió o ese servicio que salió diera resultado y está dando resultado. Y creo que ahí sí pues, nos toca a nosotros, los mismos diseñadores que estamos involucrados en este tipo de proyectos, tratar de
de comunicar y mostrar que estos resultados son a través de un proceso de diseño. Así incentivamos y empezamos a educar a la comunidad de la necesidad del diseño, no solamente en el ámbito social, sino en todo. Y eso pasa mucho. O sea, creo que lastimosamente el diseño lo ven como el tema visual y listo, pero el diseño está en todo. Ya habíamos hablado de eso. Y creo que habría que volverlo noticia. Habría que volverlo noticia para que la gente del común reconozca lo que significa el diseño y para que nosotros mismos, tanto los diseñadores sociales, de que estamos encargados de los procesos sociales, como los diseñadores que están orientados a otros o a aquellos que están empezando a encontrar esa vocación, vean que la importancia que se puede ejecutar, que se puede desarrollar a través de eso. Entonces, nos toca a nosotros mismos ser voceros de esos procesos. Ojalá podamos crear una especie de comunidad de diseñadores diciendo, mira, estos procesos que se desarrollaron para el mejoramiento de situaciones de algunas comunidades, están involucrados con estas ideales de diseño. Este producto que se sacó para la necesidad de agua potable que hay, tiene involucrados procesos de diseño. Y así, porque es que eso es lo que yo he visto dentro de los años de experiencia que tengo del asunto, y es que siempre está relacionado a lo público, siempre está relacionado a un proceso metodológico, a unas necesidades en particulares, pero no se comunica que muchas de las soluciones que se ven hoy en día son a través de los procesos de diseño. Entonces yo creo que eso sería clave. Nos volvemos nosotros voceros de los mismos proyectos que hemos realizado y comunicarlos a través de las diferentes redes, porque bueno, ahora mismo hay una manera más fácil de comunicar las cosas, pero hay que organizarnos, diría yo, y poder complementar toda esta información y volver la noticia. Ahí, cuando ya la gente se dé cuenta y empiece a ver de forma repetitiva, mira, esto se hizo por diseño, listo, entonces la gente va a reconocer que el diseño es importante y que de una forma u otra el diseño es clave para el mejoramiento social y cultural. Así es. Así como decía Alfredo, el diseño está en todo, pero como diseñadores tenemos que comenzar por nosotros mismos a reconocer eso, que hay muchas posibilidades y hay un campo muy grande, no solo en lo industrial, no solo en lo social, no solo en lo digital, sino en muchos campos, no quedarnos cortos, sino mostrar que sí hay posibilidades. Entonces, reconocer, lo primero es reconocer, o sea, si tú no reconoces como diseñador que puedes trabajar para cualquier campo, para cualquier empresa, desde un proceso, desde un diseño, desde un objeto, desde cualquier cosa que transforme en un fin y de un resultado, no vas a poder hacer que los demás vean o hasta una misma empresa reconozca que necesita un diseñador. Entonces, que hay un campo muy abierto para todos los diseñadores industriales que se encaminen a diferentes ramas del diseño, es mostrando cada uno su trabajo. O sea, de pronto no el reconocimiento grande que vas a salir en el periódico, en una revista, nada de esto, pero sí con las pequeñas acciones que uno hace, demostrar que a todos que el diseño puede estar desde un proceso, desde una estrategia hasta en un objeto. Entonces, mostrando todo eso, se darán cuenta que hay muchas posibilidades para nosotros como diseñadores realizar nuestras habilidades y nuestros procesos. Okay. Hay algo que yo creo que vale la pena como para retomar de esta pregunta que hace Carlos, y que creo que confluye mucho con una pregunta que tenemos en la audiencia que hizo Cristian Díaz, donde él preguntaba cómo fue su experiencia al llegar a las comunidades y realizar un acercamiento para implementar el diseño desde el saber ser y el saber hacer. Creo que gran parte de la pregunta aquí la hemos abordado, no es porque la hizo hace un montón de tiempo dentro de la conversación, pero creo que hay algo muy específico en lo que yo quisiera así como subrayar, y que creo que vale la pena como una pregunta para poder dar cierre a este conversatorio. Y es, él habla del saber ser y del saber hacer. Digamos, pienso yo que ahorita que hablábamos sobre el reconocimiento, ¿no? Como de, bueno, si yo estoy en este diseño que para algunos podría ser el diseño de las causas perdidas, son más grandes que la capacidad que tenga un individuo de hacer.
puede ser que haya una característica especial en la cual yo necesite ciertas habilidades o ciertas condiciones para reconocerme como un ser social, ¿no? Como un ser que tiene esas posibilidades ahí adentro. Yo creo que cada uno de ustedes de cierta manera la han incorporado, o sea, como que seguramente es muy natural para ustedes, pero habrán personas que querrán verlo allí, ¿no? Entonces, creo que se vuelve muy importante como preguntarles cómo hicieron para darse cuenta, o sea, cómo es que ese saber ser se ha desarrollado en ustedes, porque indudablemente debe ser el motor de mucho de lo que hacen. Bueno, empiezo. Bueno, repito nuevamente, hay parte del tema de la respuesta que es un tema de vocación, es un tema de que tú quieras sentir que hiciste algo por una comunidad, que beneficiaste a una persona y que esa comunidad o esa persona está feliz de recibir eso que tú estás haciendo y eso es algo como innato, eso de pronto, en el caso de Carlos que pasó de trabajar en una industria a trabajar en el campo social, lo fue desarrollando y en el camino se dio cuenta que es bueno y que le gusta hacerlo. Pero antes de todo, te tiene que gustar, tienes que sentir ese tacto y tener esa sensibilidad, porque si no va a ser muy difícil, de pronto, en la medida que lo estás haciendo, y no hay nada más bonito y satisfactorio que un grupo de personas te den las gracias, a pesar de que no seas tú la que esté colocando los recursos, no seas tú, pero tú estás colocando tu esfuerzo, tu dedicación, los estás acompañando. Entonces, eso es lo más grande, lo más satisfactorio es recibir de esa comunidad o de las personas que estás ayudando ese agradecimiento y que de verdad tú sepas que están valorando tu trabajo. Listo. Yo agrego algo importante que Ximena dice, el tema del agradecimiento. Sí es cierto que es importante tener vocación y sentido y sensibilidad al tratar con personas, pero a veces de pronto tú te das cuenta que o nunca has tenido la necesidad de hacerlo y no te has dado cuenta si en verdad tienes la vocación o no. O sea, te puede pasar. Entonces, si de pronto en algún caso, dentro de tu trabajo o dentro de tu proceso de diseño, realizas tu producto, tu servicio, llegas a tu resultado y le entregas ese resultado a esa persona o lo relacionas con la comunidad y de pronto ellos te hacen esa acción de agradecimiento, conversan contigo, gracias, y sientes algo, o sea, tienes una sensibilidad por eso, si bien que sí tienes posibilidad de trabajar en el área, porque eso es lo primero. A mí me pasó eso cuando les decía al principio, yo decía que hago un diseñador industrial trabajando en Carnaval de Barranquilla, perdón, en la Fundación Carnaval de Barranquilla, o sea, que tiene que ver carnaval con diseño, y yo eso no lo comprendí al principio. Y cuando al principio empecé a involucrarme, a conocer a los artesanos, visitarlos a sus talleres, quedarme todo un día, me invitaron a almorzar, venga, claro que sí, sancocho, y ahí con ellos, conversando el día a día con ellos, hablando con ellos, empiezas a tener esa sensibilidad, esa relación, esa conexión, tienes total posibilidad de dedicarte a eso, de que tus ideas, tu concesión, tus desarrollos, tus proyectos puedan estar enfocadas en el área social y el mejoramiento de las comunidades. Entonces, creo que sería eso en particular, explorar el área social, tener contacto con las comunidades, platicar con la gente, llegar a consensos, resultados, y si sientes gratificación por esos resultados, tienes toda la viabilidad para dedicarte a eso. Sí. Bueno, la pregunta tiene dos componentes bien amplios. O sea, el saber ser creo que es bien complejo porque ahí también estamos haciendo como un juicio, o sea, cuál es el realmente verdadero buen ser o quién funciona y quién no funciona. Entonces, en lo que yo he visto, por ejemplo, cosas que sé que no funcionan es cuando uno como
como facilitador, como practicante, como lo que sea, llega con sentidos de superioridad y creyendo que sabe cómo son las cosas, o que tiene un rol superior, o que es el experto y cosas así. Que he visto que funciona en el saber ser y hacer, el tema de ser genuino. O sea, no todos tenemos que tener las mismas habilidades y demás. O sea, he visto gente que, por ejemplo, tiene cero empatía, no sé, para hablar en público, pero se sienta con la persona, habla y desarrolla una actividad empática donde viene y saca toda la información que necesita y no necesita levantarse frente a un auditorio. Entonces siento que a veces nosotros creamos como ciertos ideales y figuras mentales de así es el, no sé, el actor social, así es el facilitador social, y normalmente son líderes y hablan en público esto y lo otro. Y resulta que también, si bien hay una vocación y si bien hay personas, eso es lo que yo pienso, que nacen con ciertas habilidades, la mayoría también se desarrollan. Por ejemplo, yo recuerdo que le compartía que yo empecé como desarrollando habilidades blandas desde el voluntariado. Yo, digamos, como que le tenía pavor a hablar en público, a coordinar cosas, pero yo veía una amiga que era la líder de la organización y yo decía, hombre, yo algún día quiero estar ahí, algún día quiero venir y ser la persona que facilita la actividad. Y poco a poco, sin darme cuenta, pues no es que me sienta súper seguro hablando en público, pero ya no lo veo como con tanto tabú, sino hace parte de las actividades, por decirlo así. Y poco a poco se van desarrollando las habilidades que te llevan a ser más empático, a ser, digamos, como que también a superar tus miedos, ya a superar, salir de la zona de confort y demás. En cuanto al ser, o sea, y creo que lo clave es ser genuino. O sea, seas tú introvertido, seas tú extrovertido, seas tú hablador, hables como esto o como lo otro, hay que ser genuino. Y en cuanto a saber hacer, creo que es como ser un muy buen observador y escuchar mucho. Recuerdo que una vez fui a hacer una actividad en una comunidad con unas mujeres y iba a hacer un canvas social con ellas. Imprimí cuadros de colores, memos, de todo. Les expliqué la actividad súper emocionado. Cuando les invito a que participen, hombre, no funcionó. En su modelo mental no estaba el trabajar de esa manera, como de pronto nosotros sí estamos más acostumbrados. Me tocó cambiar la cosa y sentarme con ellas y hablarlo, como si fuera una tacita de té o algo así. Ya, y funcionó perfecto. Entonces también, volviendo al tema del saber ser, quiero compartirles otra anécdota que es curiosa. Yo soy vegetariano y en comunidades, para darte agradecimiento o para ganarte o lo que sea, te llevan regalos. Normalmente van relacionados con comida y demás. Entonces, de las cosas que siempre trato de hacer y que a veces puede ser incómodo y raro, es que de verdad me presento y digo que soy vegetariano. ¿Por qué? Porque, digamos, como que, no sé, saco lo genuino de mí, pero también, digamos, como que me cuesta después decirle, no, yo no voy a venir y comerme esto porque es una carne y tú estás mal porque, o sea, cualquiera que sea mi posición, ya ni tampoco voy a empezar a hablar de que la carne es mala o que es, no, en absoluto. Simplemente, hombre, yo soy así, tengo estas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí, siento que es algo que funciona el ser genuino. Todos somos diferentes y si somos reales, creo que somos aceptados. Sí, Vale. pero quiero Totalmente de ahí acuerdo. agregar algo. Esa Dale, parte dale. que habla Carla es muy importante de ser genuinos. En mi caso, pues yo trabajé, la mayor parte del tiempo fue con mujeres con diferentes oficios, unas tejedoras, otras eran modistas, otras eran en la parte de cocina, y como entender cada una de ellas y ponerte tú, o sea, en ese momento, obviamente yo era menor que todas, pero yo era pues su gestora, yo era la que tenía que hacer ese seguimiento, yo era la que lideraba uno de los proyectos, era importante ponerme como a la par de ellas, como sentarme a hablar de sus problemas, de sus hijos, de sus cosas, de su casa, cómo llegaron a ser de ama de casa, a querer emprender un negocio, porque estaban en el programa, a pesar de que no me tocaba esa parte del psicosocial a mí, como yo tenía que estar involucrada en el seguimiento de la maquinaria, de enseñarles las técnicas, tenía que hacer empatía con ellas. Pero de igual forma, cuando ya pasé a trabajar en otros programas como Crisálida, ya te tienes que amoldar a otras cosas. Ya no pasé a trabajar con mujeres, sino con niños, adolescentes, jóvenes, que es un contexto totalmente diferente y muy difícil porque de pronto yo no soy maestra, yo no soy educadora, entonces me tocó ponerme en ese
en ese puesto de profesora, de tener esa firmeza de que ellos pudieran seguir, pero a la vez, entonces ya cambiar de estar a la par de las mujeres, de comprender a mujeres, a comprender a unos niños, a unos jóvenes que tienen problemas totalmente diferentes a unos adultos. Entonces ya no podía estar como a la altura de soy la gestora, soy aquí la jefe, sino ya ponerme como no, yo soy su amiga, soy su compañera. Entonces hay que ser genuino, pero amoldándose a la necesidad de cada comunidad. Entonces, como te digo, yo pasé de mujeres adultas, señora, a pasar a trabajar con niños y con adolescentes, que no es lo mismo, como tratar de ser su parcera, para que me pudieran contar y poder llegar a descubrir cuál era realmente su necesidad cuando tratar con un adolescente que es un poco más cerrado y que no te cuenta las cosas tan fáciles. Tú llegas a tener esa confianza, eso es muy, muy bonito. Entonces, eso también lo hace la experiencia, pero también esas ganas de tú querer ayudarlo y, como decía ahorita, esa sensibilidad con las personas, con el contacto con las personas. Claro. Bueno, les tengo una noticia. Somos víctimas de nuestro propio éxito. Aquí en el chat nos están intentando saber más de ustedes. Y específicamente, bueno, pues también tenemos ahí el tiempo, pero yo creo que todavía podemos extender un poquitico. Y ellos quieren saber sobre sus proyectos. O sea, seguramente hemos hablado como de los impactos, de cómo es el proceso y tal, pero no sé si ustedes podrían así súper rápido, porque sé que seguramente cada uno tiene un montón de proyectos. Háblenos un poquito como de un proyecto del pasado, uno del presente, uno del futuro, que de pronto ayude a que las personas se lleven una idea de qué hace esta gente y que habla de todas estas cosas tan bonitas. Si quieres empiezo yo. Dale. Yo tengo aquí, como dice el profesor Edgar, hay una gran particularidad grande de proyectos con los cuales creo que cada uno de nosotros hemos trabajado. Yo traté de resumirlo como en 5, se los voy a mostrar. Voy a tratar de ser un poco breve con él. Un momento. Ahí ven la presentación. Oh, no, ya. Ya la ven, listo. Entonces, son varios proyectos que dentro de mi experiencia me he enfocado más en el tema de transformación cultural y social, y como de una forma u otra he aplicado todos los procesos de diseño que incluso aprendí en la carrera, y pues seguí fortaleciendo a través de prácticamente 10 años de experiencia que tengo en esta área. Entonces, como les decía al principio, yo inicié como practicante en la Fundación Carnaval de Barranquilla, coordinando uno de los proyectos líderes que se llama Carnaval Hecho a Mano. Básicamente una iniciativa de emprendimiento sociocultural que creamos pues, para fortalecer la economía y la calidad de vida de las comunidades vulnerables a través del fortalecimiento y el aprendizaje de oficios tradicionales del Carnaval de Barranquilla, como propósito salvaguardando el patrimonio cultural y material. Entonces aquí trabajamos con comunidades del barrio abajo, trabajamos con comunidades de Siape y San Salvador. El tema de Siape y San Salvador, había unos temas de conflictos de bandas y microtráfico. Entonces, también se me olvidaba, el barrio Las Flores. Entonces, esos 3 barrios tenían este tipo de conflictos. Y nosotros, a través del aprendizaje y la enseñanza de los oficios artesanales, tratamos de captar a jóvenes y mujeres, cabezas de hogar, para que aprendieran las diferentes técnicas y crearan como especie de unidades productivas que más adelante se convirtieron en los proveedores de la tienda del carnaval que tenemos en la tienda, en el museo. Entonces, ahí hubo más o menos 300, casi 400 beneficiados de diferentes edades, tanto mujeres, cabeza de hogar, como jóvenes. Incluso trabajamos con niños en los colegios a trabajar el papel maché, una técnica pues relativamente sencilla. Y ahí fue donde se hizo un acercamiento, pues ese fue mi primer acercamiento del trabajo social,
que fue muy gratificante. Incluso hoy en día todavía tengo contacto con muchos de ellos y siguen agradecidos. Algunos de ellos se dedican al tema artesanal y han seguido explorando otros oficios, otras técnicas. Y ese fue como mi primer proyecto enfocado en el tema social. Después me involucré más con la empresa de carnaval. Entonces ya fui más diseñador y me dediqué más, bueno, me contrataron más que todo para el área de diseño de carrozas. Las carrozas que normalmente vemos en el desfile de Vía 40 y pues también el desfile de los niños, el desfile del carnaval de los niños. Y acá, bueno, acá ya era más que todo, de pronto no relacionado con un tema social directamente, pero sí con un tema de patrimonio y salvaguarda cultural. Y era como de una forma u otra damos diversificación a esos oficios artesanales que ya venían aprendidos los maestros carroceros que llevaban como 20, 30 años dentro haciendo, o sea, las carrozas, y que de una forma u otra las carrozas siempre se veían de una misma forma. Era casi una torta cuadrada con un elemento central y la persona que iba desfilando encima de la carroza. Entonces con el grupo de diseñadores que teníamos en carnaval, incluso hay un arquitecto, un diseñador gráfico, varias personas de diferentes áreas del diseño, empezamos a idear, a conceptualizar nuevas propuestas de diseño de carrozas. En este caso hicimos algo súper interesante que era, siempre lo llamamos así como una regla 70-30, en el cual tomamos como referencias de otras culturas, de otras identidades fuera de Barranquilla, las asimilábamos y las adaptábamos con elementos de carnaval. Entonces, por ejemplo, tomábamos el carnaval de Venecia y hacíamos la máscara del jaguar o del torito relacionado con los elementos y los arabescos tan representativos del carnaval de Venecia. O hacíamos una carroza de Son de Negro y el Son de Negro está relacionado con el río Magdalena. Entonces tomamos la mitología griega, tomamos a Poseidón y hacíamos un Son de Negro que parecía un dios, o sea, y cosas así. Y empezamos a hacer diversificación a partir de referentes culturales diferentes a lo que eran de Barranquilla. Y empezaron a denotar un poco más las carrozas, aumentaron de tamaño, ya se le metió un concepto más de diseño. Y tratamos de una forma u otra seguir preservando las técnicas, como en este caso la técnica del papel maché y la talla. Son personas que llevan más de prácticamente 30, 20 años dedicados a esto y que de una forma u otra nos tocó al principio igual conectarnos con ellos, tener la empatía con ellos para poder transmitir los diseños que nosotros habíamos realizado y que ellos lo pudieran realizar como estaban conceptualizados, aunque siempre de una forma u otra le dábamos la libertad a ellos como artistas que son, de que le hagan también sus interpretaciones. Entonces eso fue un trabajo que bueno, todavía lo seguimos haciendo cada año. Al parecer este año que viene no, pero bueno, hemos seguido como ese proceso de evolución desde el 2011 que entré yo a diseñar las carrozas. Después de eso, pues me involucré con Artesanal de Colombia a través del proyecto de Laboratorio de Diseño e Innovación Artesanal del Atlántico. Y aquí ya tuve un conocimiento y un bagaje más amplio de lo que son los oficios artesanales del departamento y las técnicas. Y aquí fue donde también fortalecí mi empatía con cada una de las situaciones y las vulnerabilidades que se presentaban a cada uno de estos artesanos. Habían personas, o el maestro Rafael, que es una persona que vive en uno de los corregimientos de Galapa que se llama Paluato, y es una persona que vive encima de una loma, en una humildad grandísima. Esta persona nunca aprendió a leer ni a escribir, solamente sabe escribir su nombre. Y cuando tuve mi primer acercamiento con esa persona, a conocerla, es lo que yo les decía antes, o sea, esa sensibilidad, ese toque que te da a ti, cuando empiezas a tener contacto con estas situaciones, ahí reforcé aún más que esto era lo que me gustaba. Entonces empecé a tener ese contacto con esa persona y hablar, y era de sentarme, tenía un tronquito y me sentaba yo en el tronquito con él, y a veces lo acompañaba a él a ver los diferentes, de dónde sacaba la madera o los palos. Era algo, ahí fue donde empecé a tener ese contacto aún más grande del tema social.
y con ellos desarrollamos diferentes productos. Desarrollamos unas líneas enfocadas en tallas de madera, en trabajo seriado con MDF, en trabajo de papel maché, tejeduría en bejuco, trabajamos tejeduría en iraca, cestería, o sea, un montón de oficios que trabajamos, y ahí empecé a tener una mayor diversificación de las técnicas. Después trabajé con la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla, con el programa de Casas Distritales de Cultura, y ahí tuve un amplio conocimiento sobre las necesidades particulares de las comunidades. Anteriormente me enfocaba más que todo en los oficios artesanales, y pues en las personas y en los maestros como tal. Aquí el trabajo en Casa Distrital de Cultura era un tema más social que diseño, o sea, más enfocado en el tema social que diseño. ¿Por qué? Porque trabajamos con comunidades de barrios muy conflictivos, como el tema de Rebolo o Las Nieves. Eran barrios que de una forma u otra había que entrar a través de la cultura, a través del arte, sensibilizar a toda esta población y que vieran una opción diferente a lo que venía realizando cada una de estas personas. Entonces, aquí incluso trabajamos con niños de 5 hasta personas de 90 años. Tenía casos de señoras que eran violentadas en sus casas y que su escape eran estas clases, estos cursos. Entonces era más que todo entender de una forma u otra a través de los diferentes tutores que teníamos como 30 tutores en diferentes técnicas y oficios, cómo era el tacto que habría que tener con estas personas para enseñarle estos oficios o técnicas. Incluso tenía un profesor que siempre, bueno, muy admirado que tengo, un tutor que se llama Leonardo Prías. Leonardo no escucha, ni ve, ni oye. O sea, no habla tampoco. Y entonces, ¿cómo trataba yo desde las propuestas de diseño que teníamos para desarrollar? Él trabajaba el tejido de una aguja. Entonces, ¿cómo trataba yo con su mamá, que era la intérprete, tratar de comunicarle a él eso que queríamos desarrollar? Entonces, era trabajar con él y con sus alumnos, con sus estudiantes. Y ahí te toca sensibilizar un poco más, entender un poco más la situación, entender los diferentes conflictos que se están presentando, tanto de las comunidades como también en este caso de uno de mis profesores. Y ahí fue donde se siguió ampliando el rango de posibilidades para el mejoramiento. Y hay casos exitosos dentro del programa, que podemos crear unidades productivas de personas que se dedican ahora mismo a trabajo con maderas náufragas, como en el caso de las flores. Tenemos unidades productivas que se dedican al tema de tejeduría en crochet. O sea, tenemos ya diversificaciones de productos y personas que han sido agradecidas y que de una forma u otra han salido adelante y han mejorado su calidad de vida a través de estas enseñanzas, a través de este laboratorio de paz que siempre le llamamos así. O sea, Casas Distritales de Cultura siempre fue un laboratorio de paz. Y actualmente pues me encuentro asesorando a los diferentes procesos artísticos y culturales dentro de la Secretaría de Cultura y Patrimonio departamental. Y creo que no solamente para mí, creo que para todos ha sido algo muy diferente cuando entras. Bueno, esto es una nueva meta, un nuevo objetivo al cual me tracé cuando entré a la Secretaría, y tenías unos proyectos y unos ideales concebidos, pero sucede el COVID, sucede la pandemia, y toca adaptar todos los proyectos y todos los programas a esa necesidad. El sector, como decía anteriormente, el sector cultural y artístico se vio muy afectado. El tema de las necesidades económicas que presentaban cada uno de los gestores, actores y creadores culturales era grandísimo. Entonces nos tocó de una forma u otra adaptar todos esos proyectos iniciales a cuáles son las necesidades. Por eso uno tiene que, antes de empezar a iniciar o a proyectar o a concebir alguna idea, tienes que entender muy bien el análisis contextual y la investigación que vayas a hacer sobre las comunidades o el usuario en particular. Y bueno, iniciamos con
con el fortalecimiento de los procesos artesanales. La Secretaría de Cultura tiene un programa que se llama Artesanía del Atlántico, que, bueno, lo que hicimos es adoptar 250 unidades productivas, que aproximadamente son 4.000 beneficiarios dentro del departamento con las diferentes técnicas y oficios que hay. ¿Y cómo hacíamos entonces con esa gente? Encontramos que una de las soluciones posibles para poder capacitarlos, porque este programa consiste en una capacitación de 4 ejes: un eje psicosocial, un eje empresarial, un eje en diseño y un eje comercial. Entonces, pensamos que una de las soluciones podría haber sido tratar de que estas personas tuvieran acceso a ese conocimiento, a esas capacitaciones que íbamos a dar. Entonces, a todos aquellos que se inscribieron se les entregó una tablet con datos, y como sabíamos que muchos de los municipios y corregimientos no tenían la cobertura de internet, entonces se les entregó un chip para que ellos pudieran conectarse y hacer sus tareas. Y a partir de eso hubo un acercamiento que de pronto, a pesar de que era digital, no era presencial, como siempre se ha venido trabajando, no disminuyó la cantidad de personas interesadas en el proyecto. Incluso se sintieron más apropiados del tema. Y hoy en día, pues, hemos diseñado muchos productos. Hace poquito se sacó la colección Guardianes, que es una colección precisamente en memoria a todos estos artistas que son los guardianes de nuestra tradición material y cultural. Y se ha desarrollado productos súper interesantes, tanto que los productos ahora mismo, hace 3 semanas, participaron en la feria de diseño interior más importante del mundo, que es Maison Objet en Francia. Se hizo en la feria virtual. Nosotros normalmente participábamos todos los años, pero se hizo virtual y aún así tuvo una aceptación súper importante, y se ha logrado pues también comercializar muchos de los productos, porque todo está realizado a través de ese acompañamiento y a través de ese seguimiento, pero también sin perder el tema de sensibilización social que hay detrás de cada una de las artesanías, detrás de cada uno de los productos que estos artesanos realizan. Además que dentro de Artesanía del Atlántico tenemos un equipo de diseño que todos son egresados también. Tenemos como 4 o 5 diseñadores y son un equipo excelente, hace unas propuestas súper importantes, y que ellos también tienen clarísimo cómo es ese tema de empatía y sensibilidad que hay que tener al momento de trabajar con los artesanos. ¿Y cómo es el tema de futuro, Alfredo? O sea, ¿qué viene dentro de los proyectos que, más allá de esto inmediato? Bueno, seguimos fortaleciendo, ahora mismo con la Secretaría seguimos fortaleciendo los procesos artesanales en las áreas comerciales. Seguimos fortaleciendo también, bueno, como decía anteriormente, a través de los diferentes procesos de selección y convocatorias, estimulando a los artistas para que participen, y también sensibilizando a la comunidad general sobre el tema de las necesidades que se le presentan a la comunidad cultural y artística en general. Ahora mismo estamos analizando nuevos proyectos para precisamente continuar con esas necesidades que siguen presentando, porque por ahora no hay solución inmediata para el COVID, sobre todo para el tema del sector cultural, pues sigue siendo muy golpeado. Entonces estamos viendo cómo seguimos diversificando. También nos fue súper exitoso con el tema de Sazón Atlántico, que fue uno de los proyectos más importantes que hemos desarrollado este año, que tuvo un impacto súper grandioso, y es como diseñamos una estrategia de fortalecer a las matronas de esta cultura gastronómica que hay en el departamento, y a través de Rappi, hicimos unas alianzas con Rappi, se puede distribuir y comercializar estos productos. Entonces seguimos con esas ideas, con este tipo de proyectos que de una forma u otra, a través de la virtualidad, a través de las soluciones digitales, podamos diversificar y dar a conocer más el sector cultural. Entonces, bueno, esos son los proyectos que he trabajado, y pues ahora mismo en lo que estamos, y esperamos seguir adelante. Gracias, Alfredo. Bueno, no sé si de pronto Jimena podría ir muy rápidamente, estamos ya un poco colgados de tiempo. Déjame ya un poco aquí y muy rápidamente, muy breve. Gracias, Alfredo. Ok, bueno, yo tengo unas cuantas imágenes aquí. Me ocurrió esta. Me dice si la podrán ver. Aún no, ya. ¿Ya? Uh-huh. Ok, bueno. Rápidamente, como comenté en el principio, mi experiencia comienza desde el proyecto de grado.
con el trabajo con las artesanas del municipio de Siacuturí, pues encontré una problemática muy grande en torno del proceso de las artesanías en Palma de Iraca, y quise abordar la etapa particularmente en el tema del tinturado de esta palma. Ellas habían comenzado a presentar muchos problemas y pues con la universidad trabajé durante todo el semestre en búsqueda de una solución. Luego en mis prácticas, ya como lo comenté, mis prácticas en la gobernación, de la mano de Estíbaliz Castellano, que en ese momento era la secretaria de la mujer, logramos conseguir los recursos, crear varios grupos de apoyo para que ellas pudieran desarrollar esta técnica con más facilidad, como lo comenté al principio, no con unos resultados de pronto de innovar en esta área, sino buscando satisfacer sus necesidades principales y sobre todo dándole esa calidad en el trabajo y en su salud, y así beneficiar como tal a toda la comunidad. Se hizo la realización de un horno para que ellas pudieran pinturar esta palma y así poder seguir el proceso de todo el tema del desarrollo de las artesanías. La mayoría son mujeres, entonces había que buscar formas de ayudarlas. Se siguieron trabajando y se dejaron plasmado todo lo que ellas debían seguir, y en el programa cómo buscar mejorar los otros puntos que de pronto desde mi área no se podían atender, como la resolución de más material, de más productos. Pero como tal, este fue el principal proyecto que me encaminó a mí a abrirme a todo este trabajo, y sobre todo también con ayuda de la Universidad del Norte y el profesor Edgar aquí presente, ya que fue un proyecto de gran impacto que tuvo una publicación muy importante en el libro de compañero profesor Edgar, de Humanos a la Obra. Está ahí inmerso, y realmente me siento muy orgullosa de que el proyecto haga parte de este libro, porque así como a ellas, a mí me generó un impacto muy grande en mi vida y en mi campo laboral, y con él es uno de los proyectos que quiero continuar, y fue la base para darme cuenta que se puede hacer mucho como diseñadora. Y gracias a ellos se me brinda la oportunidad de seguir trabajando en proyectos, como lo veo ahorita, con jóvenes, niños y jóvenes, en búsqueda de que ellos también hagan emprendimientos, se alejen un poco del tema de la violencia, educándolos de manera de temas sexuales, temas de educación, temas de empoderamiento, de emprendimiento, y de cómo aprender a manejar hasta sus finanzas para poder ellos ayudar a su comunidad. Entonces yo los enseñé mucho a que ellos fueran líderes, y eso fue lo más bonito, porque fueron jóvenes muy receptivos, de municipios muy lejanos. Esto es una imagen del municipio de Suán, pero trabajé en casi todos los municipios con muchos jóvenes, y fue una de los trabajos más gratificantes que he tenido. Esto fue con el programa Crisálida, en compañía de Confamiliar, y así se fueron desarrollando diferentes trabajos. Yo era pues la que asesoraba los grupos de mujeres de Transfórmate tu Mujer en el área de cómo operar la maquinaria, de cómo utilizarla, de cómo llevar a los proveedores a que les enseñaran el manejo óptimo y el cuidado de esta maquinaria, de estos insumos que se les brindaba, el trabajo en equipo, y todo eso fue muy gratificante, porque fueron cosas que dejaron marcados en ese momento el mandato que tuvo pues, en ese momento el gobernador. Y bueno, eso es como un resumen, para ser un poco breve en cuanto a mi trabajo. Gracias. Carlos, ¿tú qué podrías decir aquí? Listo, bueno, y disculpen si estaba mirando para otro lado, estaba escuchando todo, pero estaba preparando rápidamente algo para compartir, porque pensé de verdad como que simplemente conversar, pero creo que es valioso compartir un poquito nuestra experiencia. Sí, no, está bien. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla. Primero quiero compartirles que realmente
O sea, para mí el diseño, el ser diseñador industrial, pues me ha permitido la posibilidad de venir y tener mi profesión, una forma diferente de pensar, de ver y afrontar los problemas, pero para mí, digamos, como que no ha sido una camisa de fuerza que me ha orientado solamente a diseñar productos o a diseñar esto o lo otro. O sea, yo he estado más enfocado como que en el tema de quiero generar transformación social, bueno, por medio de proyectos, por medio de servicios, por medio que hay un producto, etcétera. Entonces, si quieren conocer un poquito más de mi perfil, publicidad no pagada, ahí los invito de pronto a ir a mi página, que ahí está desactualizada, pero ahí hay un poco de verdad de muchos proyectos en los que he estado, que muchos tienen que ver con temas de Sí, liderazgo comunitario. Ahí en mi pantalla, ¿cierto? Dale. Entonces, así más relacionado con productos y con diseño, mi primer proyecto por el que me contrataron y me pagaron fue para coordinar y hacer consultoría para 2 proyectos en Tasajera, que uno era la construcción de un centro de confecciones para mujeres de la comunidad y el otro era una fábrica de producción de embutidos a base de pescado. Entonces, literal, ahí era lo que estaba compartiendo, hicimos de casi de todo, porque fuimos desde cero y levantamos base, hicimos ejercicios de identificación de problemas, hicimos capacitaciones sobre negocios sociales, capacitación técnica, hice relación con el SENA para que el SENA fuera allá y prestara cursos de confecciones, les enseñaba a hacer embutido, contratamos a un coach para que viniera y les cambiara el tema del chip social que perpetúa la pobreza y demás. Y con eso, digamos, literal, de verdad, era un niño ahí, no sé, tenía, no me acuerdo cuántos años, pero con eso, digamos, como que logramos, no tengo las fotos aquí en el momento, pero logramos de mi parte yo era el encargado de confecciones. Ahí fue precisamente la comunidad donde a mí me tocó decir, hey, soy vegetariano, porque la comunidad, la base de la alimentación es pescado. Y llevaban pescados a los profesores o a los instructores. Entonces, ahí yo coordinaba por temas de empatía y de identificación la parte de confecciones, y como diseñador tuve la oportunidad de montar el centro desde cero. Bueno, ¿dónde vamos a establecerlo? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que todas las clases de verdad que sirven, sirven para nuestro quehacer profesional. O sea, ahí hice distribución de plantas, y desarrollamos como que las planillas donde las mujeres iban a venir y desarrollar sus productos. Hicimos una alianza con la universidad y llevó unos profesores para que también hicieran una investigación, un ejercicio práctico y diseñaran vestidos para los pescadores. Absolutamente todo. Hicimos licitación o revisión de proveedores para ver cuáles máquinas íbamos a comprar. Entonces son cosas como que la carrera, digamos, como que te forma. O sea, el tema también de lidiar con proveedores, o sea, nosotros cuando desarrollamos modelos eso hacíamos. Entonces eso como para compartirles eso. Una experiencia que me gusta mucho compartir es esta. Ahí ven ya mi pantalla. No, ya. Titi. Ya, cuando trabajé como para el proyecto Titi, nosotros tenemos este mono que es endémico. ¿Qué quiere decir endémico? Que solo existe en el Caribe colombiano y que está en peligro de extinción. La problemática más grande de este mono es que están talando su hábitat. Por otro lado, digamos, la gente utiliza leña para consumir, para cocinar, no todos, pero muchos. Entonces estaba este producto que se llama Vinde, en donde ahí trabajé en ver la manera de mejorarlo, con el fin de reducir el consumo de leña, y también nos inventamos esto que le llamamos titileña, que era como un reemplazo para la madera. Una brisqueta. Exactamente. Y otro proyecto muy bacano fue uno que coordiné yo desde cero, lo monté. Solo tenía la organización tenía la idea, lo había piloteado, pero cuando yo llegué se había caído y querían estructurarlo y que funcionara. Entonces resulta que esas comunidades, que eran 8, que quedaran alrededor del bosque, no tenían sistemas de recolección de basura. Entonces tú ibas por todas las comunidades y encontrabas esto, basura por todos lados. Y resulta que el plástico es un recurso muy valioso. Entonces nos inventamos, o sea, organizamos el proyecto de reciclaje de plástico, en donde veníamos y le enseñamos a la gente a venir y recoger su plástico, a separarlo. Ahí primero hice una alianza también con una empresa que se me fue el internet, creo, ¿cierto? Pues te alcanzamos a escuchar bien todavía. Ok, Sí. listo. La pantalla está compartiéndose, ¿o no? No. No. Ok, eso fue lo que se fue, seguramente.
compartimos de nuevo, que de verdad esto es interesante. Carlos, a mí me gustaría agregar algo, Sí, por lo menos con claro. el tema del proyecto Tití. Nosotros desde Artesanías del Atlántico también le enseñamos pues a la comunidad, porque eso es en Luruaco. Hay varios, unos luracos. Entonces, precisamente también a trabajar las bolsas de plástica. Entonces, enseñamos el tejido de bolsas de plástica precisamente para que ellas recogieran todos esos plásticos desechados que estaban por ahí y hicieran artesanías con eso, precisamente para mejorar el hábitat. Generar ingresos. Ajá. Exactamente. Entonces ahí buscamos hacer proyectos, como decía Alfredo, que, hombre, por un lado no contaminaban y afectaban el medio ambiente y por otro lado generaban ingresos para la familia. Entonces no solamente hacíamos eso, o sea, aquí se diseñó todo. O sea, desde la bolsa con la que se recogía el plástico, como cuáles iban a ser las rutas, a dónde se llevaba, cómo se recogía, qué producto se generaba, y todo este plástico terminaba en postes de separación de predios para generar caminos de conservación. Entonces también no solamente retiramos el producto del, digamos, como que del suelo, que normalmente era quemado o simplemente contaminaba aún más, sino que generamos ingresos para las comunidades y pues digamos lo poníamos en un producto que puede durar 90 años y que servía para generar corredores de conservación. Y por último, un proyecto muy bacano fue Tecos, Edgar, que fue un proyecto de investigación que hicimos con la universidad en donde buscábamos como que explorar si era viable generar techos verdes o techos con cubiertas en aislante térmico para las casas de la comunidad de Villa de San Pablo. Entonces, son cositas como así interesantes en las que he participado, que en donde siento que pues puesto en práctica como que todo lo que he aprendido desde el diseño, pero también es como el ser profesional y utilizar, digamos, como que las habilidades blandas y lo que yo quiero para venir y generar el impacto que yo quiero. Ahorita, pues digamos, desde donde trabajo ya sí estoy como en una área más gerencial, pero es como lo mismo, es como yo vengo, interpreto los problemas y trato desde mi rol de influenciar para que las cosas tengan una solución más integral, o conectar puntos, conectar secretarías, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, para generar un impacto social. Entonces, no me dedico al diseño de producto, sino utilizo el diseño para los proyectos en los que vengo y trabajo. Yo voy a coger ahí la pista de donde acabas de poner la discusión y ya un poquito para cerrar también, porque aquí estamos como raspando el cucayo Sí. de nuestro Ya no estoy compartiendo pantalla. y del encuentro, además. No, es que está bueno el conversatorio. Entonces, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerles, pero les voy a poner una condición así súper estricta. Y es, en una palabra, ¿qué creen que debemos hacer la universidad, los egresados, los estudiantes, los profes, para consolidar una comunidad de diseño que tenga este tipo de impactos en la ciudad y en la región? En una palabra, ¿qué habría que hacer? 2. Vamos a negociar. No, estricto. Bueno, incentivos. Incentivos. Comunicar. Motivación. Ok, bueno chicos, yo de verdad que no puedo sino agradecerles. Yo solo me senté aquí, los miraba y hacía así y ya. Pero realmente yo creo que es maravilloso ver el impacto y las formas de transformación que han tenido a través de sus vidas, a través de la disciplina, pues que es apenas como pronto un abono de muchas cosas más. Pero quisiera pues principalmente agradecerles por su tiempo, por darle como esta calidez a este espacio y sobre todo por hacernos ver a todos quienes hemos participado del encuentro diseño, pues digamos una escala, unas dimensiones, unas afectaciones, unas afecciones de lo que implica el diseño con comunidades, dentro de comunidades, que es sin duda una de las cosas más sentidas y necesitadas en el diseño contemporáneo. Entonces, yo quisiera darle la palabra al profe Miguel, que ha organizado el encuentro, para que podamos básicamente cerrar y despedirnos de esta fiesta que fue encontrarnos con egresados, con personas de afuera, en el encuentro de diseño. Miguel, ¿estás por ahí?
Tiene silenciado el micrófono, Mico. Gracias, David. Bien, no, quería con este, o más bien con este conversatorio, pues finalizamos esta 5ª edición del Encuentro de Diseño, en el cual conmemoramos además los 15 años del programa de diseño industrial de Uninorte. Fueron 4 días en los cuales tuvimos conferencias, conversatorios, en los que se abrió la discusión sobre algunos retos y oportunidades que se presentan para el ejercicio de nuestras profesiones. Hago mención de nuestros 20 participantes, 14 de ellos egresados del programa de diseño industrial de Uninorte. Menciono también a los moderadores, Libardo Reyes, Marisabela de Castro, David Rincón, y una mención especial al equipo que hizo posible la realización de este evento, al director Mauricio García, a Elena Romero y a Hernando Strosberg, y claro, a la CPA en cabeza de Alexander Pérez y Andrés Lamdis, sin los cuales esta transmisión no habría sido posible a través del canal Uninorte Académico. A todos ustedes también muchas gracias por haber participado y haber hecho presencia en este evento, y bueno, los esperamos en el próximo Encuentro de Diseño, no sin antes recordarles que es importante que voten por los proyectos que están en la muestra de diseño. Tendremos esta muestra abierta hasta el 16 de octubre, día en el cual se hará el reconocimiento a aquellos proyectos que sean destacados tanto por el público como por los profesores. Entonces, a ustedes, muchas gracias por estar en este Encuentro de Diseño. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, chicos. Bueno verlo. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.